buenas. Bienvenidos a la sala RUTESCON dentro de lo que son las 19ª jornadas STIC CCNCERT. No me voy a enrollar mucho porque sé que tenéis ganas de ver este taller de Frida, que es la continuación del taller que se impartió durante las jornadas del año pasado. Eh, la persona que va a impartir este taller ya lo conocéis todos, es Román Ramírez, es cofundador de RUTESCON, compañero, amigo, familia, eh, profesional con una dilatada carrera a lo largo de los años, consultoría, pentesting, análisis de malware. Todo lo que diga me voy a quedar corto y no quiero tampoco quitaros el tiempo que podéis tener, que podéis pasar hablando sobre Frida con él, sobre los usos avanzados de Frida. Así que nada, Román, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenos días. Perdonad el retraso, que es que estoy, que sepáis, acojonado porque no hay electricidad y la batería no sé cuánto va a durar, ¿vale? Y 2 horas no va a durar ni de coña, con la máquina virtual corriendo ahí. A ver, que tengamos esto en pantalla en algún momento, que veáis. El año pasado, para los que estuvisteis, di una charla muy orientada a introducción a Frida, iniciación a lo que se puede hacer con esta herramienta, ¿vale? No sale mecánico, no hay nada en la pantalla. Em, para los que conozcáis Frida, pues no voy a contar nada especial. Para los que no conozcáis Frida, es un framework que lo que hace es simplificarte y facilitarte la vida a la hora de hookear aplicaciones, ¿vale? Ojo, que no es solamente una herramienta de hooking, porque también tiene otras herramientas laterales. O sea, normalmente la mayor parte de la gente conoce Frida pues, por el interceptor y por el reescribir funciones para desactivar el SSL pinning, la detección de root en dispositivos móviles. Es una herramienta que se utiliza muchísimo para hackear aplicaciones móviles, pero no es lo único que podéis hacer con Frida. Frida, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama Stalker, que os permite ir instrucción por instrucción como si fuera un debugger, pero podéis hacerlo programáticamente, podéis inyectar código, podéis reemplazar trozos de código. Stalker es una pasada como herramienta, es una máquina de matar, ¿vale? Ahora, perfecto, bien. Además, no sé si conocéis lo que son las herramientas de instrumentación binaria, DBI, es Dynamic Binary Instrumentation. Tenéis un montón, tenéis PIN y tenéis muchos frameworks que hay por ahí. La diferencia esencial que tiene Frida y por qué yo soy fan, ahora que soy ya un abuelite y soy viejito y ya no hago las cosas que hace la gente más joven, pues un pedazo de monstruos que hay por ahí sueltos, a mí me facilita mucho la vida. Ahora os contaré un poco el por qué me metí en esto, pero lo que tiene muy crítico es que cualquiera que sepa programar en JavaScript y un poquito en Python puede hacer cosas muy, muy complicadas, juqueando y manipulando el comportamiento de las aplicaciones. En otros frameworks de DBI, en muchos casos, o tienes que modificar la aplicación o le tienes que inyectar un módulo de carga dinámica, que viene a ser un poco lo que hace Frida, pero en este caso lo que ha hecho Ole, que es el creador de Frida, que ahora os contaré un poco quién es, ha transformado todo ese proceso farragoso y complicado y de me molo un montón porque soy hacker y hackeo con C++ y con C, ¿vale? Pues lo ha convertido en que cualquiera que sepa usar JavaScript puede juquear y puede hacer cosas muy avanzadas con los binarios, ¿vale? Entonces, bueno, bla, 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 soy Román, ya está. Sí que me voy a centrar un momento en esto porque, bueno, he tenido una carrera profesional muy larga, llevo 34 años trabajando, ¿vale? Empecé en el año 91-92 en una empresa que se llamaba Intercomputer, no Intercomputer, Intercomputer, ¿vale? De hecho, tengo un compañero de trabajo ahí de aquella época, Carlos, levántate y saluda. Hola, ¿vale? En aquella época estaba todo por hacer. Estábamos en otro mundo totalmente diferente, ¿no? De hecho, Intercomputer, yo programaba aplicaciones de banca electrónica. No sé si alguno conoce STFIC, que es una herramienta para mover ficheros bancarios, pues yo colaboré en eso, que lo programaba la gente de Intercomputer, que luego fue TV Solutions, TV Security, etcétera. Luego nos pasamos, tanto Carlos como yo, a Encomics, que era el primer ISP privado de verdad que apareció en España, antes que Arrakis y otros, ¿no? Entonces, gracias. En esa época, no sé yo si pinchar esto. Epa. A ver, que retroceda un momento. A ver, ahí está, perfecto. En aquella época estaba todo por hacer y era muy fácil aprender, ¿vale? Yo creo, sinceramente,
que la gente joven ahora lo tiene mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay tal avalancha y volumen de conocimientos que la dificultad está en seleccionar lo que de verdad tiene calidad. ¿Vale? Si lo pensáis, cuando empezabas y no había documentación de nada, pues eras pionero o te la inventabas tú o alguien te pasaba un documento interno de una empresa y lo aprovechabas, ¿no? Ahora el problema es otro. Ahora la gente joven, el problema que tiene es que, por desgracia, tienen tal volumen de información que seleccionar lo que es información de calidad muchas veces es prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, en aquella época me vine a trabajar a un fabricante de productos de ciberseguridad, EA Digital Security, que ahora se conoce como Beyond Trust, la empresa. Para mí fue un orgullo trabajar en esta empresa porque estaba trabajando con un grupo de hackers que se llamaban, los conoceríais, Rhino 9. No sé si los conocéis, pero bueno, es un grupo de hace mucho tiempo. Y el líder de ese grupo de hackers, Mark Mayfried, era el fundador de EI. Entonces tuve la oportunidad de trabajar pues, con Retina. Seguro que conocéis a Barnaby Jack, que es el primero que empezó a hackear dispositivos médicos y se hizo famoso por lo de los cajeros automáticos en Defcon y por lo de los marcapasos, que los podía parar y reprogramar en remoto, ¿vale? Entonces ahí aprendí muchísimo a trabajar con gente no solo muy buena técnicamente, sino muy buena profesionalmente, ¿vale? Que no siempre va de la mano ser muy bueno técnicamente con ser muy buen profesional, ¿vale? Estuve una temporada en PricewaterhouseCoopers, luego estuve 10 años en Ferrovial, una empresa de la que estoy tremendamente orgulloso. Actualmente colaboro con el Centro Criptológico Nacional y otras organizaciones, obviamente organizo Rooted. Me interesa muchísimo el tema de la propaganda y la contrapropaganda, ¿vale? Esta API que tenéis aquí es un proyecto que a veces lo llamamos propaganda.is y a veces lo llamamos Ponsonby, por Arthur Ponsonby, el que enumeró las leyes de la propaganda bélica, ¿vale? Tengo una empresa que se llama Virreal Talent que hace cosas de psicometría, detección de talento. Y aquí tenéis una novedad que es el proyecto Hack the Music, que es un proyecto que hemos hecho en Rooted, porque los que habéis venido a eventos de Rooted veréis que solemos tener todos los días actividades musicales, ¿no? Tenemos DJs, tenemos live coders, programan y mezclan música, cosas así. Creemos que una parte muy importante de construir nuestra comunidad tiene que ver con la parte cultural, ¿vale? Y no con la parte cultural de llevo 17 piercings, 8 tatuajes y soy súper punky, súper rebelde por fuera y cero de punky por dentro, ¿vale? El conectar con el mundo artístico, y esto es mi opinión personal, que no creo que soy el único que piensa así, ¿eh? Tiene que ver con que los que estamos en hacking no tenemos nada que ver con los ingenieros. Yo no me considero un ingeniero para nada. Los ingenieros son gente que tiene mapas de cotas donde hay una tuerca que dice 0,02 milímetros, ¿vale? Y yo no hago eso. ¿Alguno de vosotros hacéis eso? De ir mirando mapas de cotas. ¿A que tenéis un trabajo creativo de reaccionar a situaciones inciertas, a cosas nuevas, inventarte una herramienta, chapucear? No tenemos nada que ver con los ingenieros. Lo que tenemos que ver es con el mundo artístico, ¿vale? Y creo que es muy importante que conectemos el mundo musical y otros mundos con la parte de ingeniería tradicional que hemos tenido para que abramos nuestra mente y pensemos en modo diagonal, ¿vale? Cuanto más artístico sea nuestro pensamiento, mejores hackers vamos a ser. Esto es muy importante, ¿vale? Insisto, puede que sea la única persona que cree así. Colaboro con la Fundación Good Job, que probablemente la conocéis. Es una fundación que integra personas con discapacidad en el mundo tecnológico. Que sepáis que las organizaciones que trabajan en la discapacidad típicamente ponen a las personas con discapacidad en un polígono industrial a tomar por culo, a poner pegatinas o a meter sobres en bolsitas, ¿vale? Y eso lo consideran trabajo digno, ¿vale? Y lo que hace la fundación es colocarlos en equipos de hacking como los de Innotec Accenture, en Telefónica, en Atos, en un montón de empresas, ¿vale? Para mí este proyecto es muy importante porque yo soy una persona extremadamente meritocrática. Creo en que si soy más listo, más rápido y más fuerte, merezco ganar más que tú. Es lo que yo veo. Pero para que eso sea cierto, tú y yo tenemos que competir en igualdad de condiciones. Si yo estoy aquí y tú empiezas aquí, eso no es justo. Pero si los dos empezamos desde el mismo punto de partida, si yo gano, es mi derecho legítimo a la victoria. ¿Veis un poco el pensamiento? Entonces, para mí es muy importante este proyecto por eso. Bueno, medalla de la Guardia Civil, ¿verdad? ¿Por qué Darth Vader? Venga. Os habéis aguantado la chapa que os hemos dado al principio, Arantxa y yo, sobre la comunidad, no sé qué, no sé cuántos. A mí me obsesiona convertirme en Darth Vader. ¿Por qué? Todos los que estamos utilizando ordenadores, lo que tenemos son armas termonucleares. Todos los que alguna vez habéis tirado un exploit, habéis inyectado un Meterpreter y habéis hecho posexplotación, sabéis lo que es tomar control de una máquina que no es tuya, ¿vale? Y eso, cuando te pagan y tienes un contrato, está guay,
¿vale? Y estás ahí en el lado bueno, ¿no? Pero casi todos o todos probablemente hemos hecho esto de manera gris como poco, ¿no? Tenéis que daros cuenta que cuando le das a Enter pasan cosas. Y lo peor es que con un ordenador pasan cosas a 3.000 kilómetros de distancia. El proceso en el que alguien se convierte en Darth Vader empieza en la parte de abajo. Eres un niño que tiene el mundo por descubrir, resulta que tu madre es esclava, los Jedi te rescatan, ¿vale? Hijos de puta, dejan a la madre de esclava, pero se llevan al niño, guay por los Jedi, ¿vale? Son unos genios de la ética, bien. Va creciendo Anakin y matan a su madre, le entra pavor por el mundo y lo que hace Anakin es intentar adquirir poder, 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 poder para defender a la gente que quiere. ¿Os dais cuenta? Entonces llega un día Darth Vader y dice, destruye ese planeta y mata a 30.000 millones de personas. Eso no te pasa de la noche a la mañana. Es decir, tú no llegas un día y le das a un botón para matar a 30.000 millones de personas. De la noche a la mañana eres un corrupto, ya está. No, es un proceso. ¿Vale? Y cada vez que le dais al Enter, yo quiero que reflexionéis, todos los que sabéis usar herramientas que son armamento en el fondo, ¿vale? Todos los que le dais a Enter y pasa algo a 3.000 kilómetros de distancia, que no se os olvide nunca este proceso en el que te conviertes en un monstruo, ¿vale? Porque es muy fácil. He pasado por ahí, ¿vale? Y tuve mucha fortuna que tuve buenos consejeros y gente que me condujo a no ser ese monstruo que podía haber sido. Espero que lo reflexionéis y os sirva. Venga, vamos a la parte técnica. Venga. ¿Qué vimos en Stick en 2024? Voy a hacer una breve introducción un poco de qué ha cambiado en Frida, porque ha habido un cambio muy gordo. Si utilizasteis la herramienta de Keylogger que presenté en 2024, probablemente no la habéis hecho funcionar si estabais tirando de versiones modernas de Frida, ¿vale? Porque en la V17 pasó algo que ahora os comentaré, ¿vale? ¿Cómo se instala? Muy rápido, no me meteré en detalles, pero que sepáis cómo se instala realmente y lo voy a instalar muy rápido, ¿vale? Muy, muy importante la actualización del Keylogger porque sí tiene detalles que vale la pena ver. ¿Cómo funcionan las funciones nativas? ¿Vale? Recordad, JavaScript para programar hooks que, ojo, luego van a entorno nativo. ¿Vale? Estamos hablando de que voy a meter un trampolín en memoria en una máquina remota, que sí, que yo lo voy a hacer en localhost, ¿vale? Pero que puede estar a tomar por culo. Mi trampolín lo voy a controlar desde el contexto de JavaScript. O sea, si eso nos flipa, a mí me tiene loco cada vez que lo pienso, que ejecutando una rutina en JavaScript estoy ejecutando código nativo en remoto, a mí me vuelve loco. Vamos a hablar un poco de cómo construir estructuras de datos, porque las vais a necesitar, ¿vale? Porque hay APIs que necesitan que rellenéis un struct bastante complejo, sobre todo en Microsoft, en Win32. Hay estructuras muy complejas, con unions y mierdas de estas, que el campo lo ocupan, o sea, el espacio de memoria lo ocupan dos campos, que saber reconstruirlas en Frida os va a venir muy bien, ¿vale? Para que sepáis cómo se hace. Luego, el cómo cargar una librería maligna. Esto tiene una lectura doble, ¿vale? Pablo Sanemeterio, gran amigo y socio mío en distintos proyectos, tuvimos que hacer un proyecto muy complicado con aplicaciones móviles y descubrimos que Flutter es la puta pesadilla, es la puta peste para hacer ingeniería inversa. ¿Alguno ha hecho ingeniería inversa de aplicaciones en Flutter? ¿Y qué opinas? Mierda. ¿Vale? ¿Qué hace Flutter? Está muy bien diseñado. Te compila código nativo, te crea unas librerías nativas que las carga, pero además las tiene ofuscadas, con lo que cuando intentas hacer la ingeniería inversa no ves las funciones, no las puedes localizar, ¿vale? Entonces tienes que inventarte un sistema de que cuando Flutter haga la carga de la librería, tú sabes dónde está su entry point y vas calculando offsets para descubrir dónde están las funciones, ¿vale? Ahora veréis a qué me refiero. Es una mierda y una peste. Está bien hecho. O sea, si queréis hacer una aplicación móvil que sea difícil de reversear, Flutter es vuestro amigo, ¿vale? Y además, cada versión, la 2.8, la 2.9, cambia el cómo hace ese proceso, te cambian las signatures de las funciones, es un horror, ¿vale? Entonces, muy importante que veáis que el jugar con las librerías tiene sus cosas, ¿vale? Los bootloaders, ahora os cuento el por qué está esto, lo he metido porque me ha dado la gana, no tiene nada que ver con la temática, le he metido un agente de Frida al bootloader y ya está, venga. Y luego volveremos a chequear el keylogger, ¿vale? Para que veáis, después de lo que hemos visto hoy, si el keylogger os está aportando algo o no. Venga, pues voy, que quiero mirar una cosa. Vale, bueno, esto es lo que vimos. De dónde descargar, qué herramientas tenéis, qué podéis usar con Frida, etcétera, etcétera. ¿Voy bien de tiempo? No. Venga, genial, fantástico. Pues ahí tenéis agradecimientos. El creador del framework es Ole, es un
puto monstruo. Hablar con él es oro puro. Si no estáis metidos en el grupo de Telegram de Frida o en el de Discord, es una pasada hablar con Olé. Yo de vez en cuando le pregunto cosas concretas y es la hostia. El tío es muy accesible, sabe mucho. Están Pancake y él juntos en Now Secure, con lo que si necesitáis cosas de Radare, también Olé y Pancake están ahí muy metidos. Obviamente Radare tiene R2 Frida, que tenéis con el Pi podéis importar el plugin. Yo no lo uso, o sea, prefiero usar Radare por un lado y Frida por el otro. Ahora os hablaré un poco de mi experiencia con esto. Y sobre todo Pablo Sanemeterio, que es trabajar con él es oro. Y hemos aprendido mucho juntos con el tema, sobre todo de aplicaciones móviles. A mí me interesa cero el hacking en aplicaciones móviles. Tenéis muchísima literatura, muchísimas demos, muchísimas charlas. A mí me interesa el tema nativo. Me interesa Linux y Windows, ¿vale? Y por qué Frida me parece una herramienta de posexplotación que es la máquina de matar, ¿vale? Y ahora lo comentamos. DBI, la instrumentación binaria dinámica, la premisa es que tú puedes manipular las aplicaciones sin modificarlas. Esto no en todos los frameworks de DBI es así de cierto, ¿vale? Pero la teoría dice que debería ser así. Entonces, ¿qué hace Frida? Cargas la aplicación, ya sea te atachas o la cargas tú, y puedes ir reemplazando syscalls haciendo este proceso. No os lo voy a contar porque además no sé cómo se va a ver de bien, ¿vale? Pero vamos, tú inyectas un script de instrumentación porque le has cargado una librería dinámica y ya está. Venga, avanzo y os cuento un poco, para lo que no sepáis, lo que es el hooking. Yo ejecuto printf y me imprime hola mundo. Si reescribo la entrada a esa función para que vaya a mi función y luego yo ejecuto la función real, ese printf escribirá hola mundo, pero yo primero habré hecho otras cosas, ¿vale? Entonces, esto es muy útil. Microsoft tiene una librería que se llama Detours, hay un montón de herramientas de hooking, ¿vale? O sea, esto no es inventar el agua de nuevo. Hay 8000 maneras, incluso en los entornos Unix, cualquiera que sepa usar LD Preload o LD Library Path puede redirigir y cargar una librería antes de que el programa entre en ejecución, con lo que en vez de cargar la librería real, pues usará la tuya. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero ¿por qué a mí me flipa cómo funciona Frida? Esta es la manera que tiene Frida de colocar los trampolines, ¿vale? Si observáis, a ver si soy capaz de... Aquí, mira. Esta sería la función real, que como toda función en ensamblador tiene su preludio, ¿vale? Y entonces lo que hace Frida es inyectarse con una llamada a la función B, la que tenemos aquí del hook, ¿vale? Y luego, a ver si lo puedo resaltar ahí. Y luego, cuando ha completado toda la ejecución, retorna al offset de la función más 6 posiciones, más 6 bytes, ¿vale? Está muy bien hecho porque además, aunque tú quisieras meter un canary para detectar que alguien te está hookeando, en ese espacio de 6 bytes no es especialmente fácil que vayas a poder meterlo. Los EDRs, ¿todos sabéis lo que es un EDR? Todos sabéis lo que es un EDR, venga. Los EDRs normalmente están monitorizando syscalls que sabes que el malware va a utilizar, ¿vale? El problema de eso es que dependiendo de en qué punto el EDR esté mirando la syscall, puede ser que tú estuvieras ya antes. Es decir, si tú te colocas antes de entrar la ejecución del EDR, yo soy el que te va a servir la función. Da igual lo que estés monitorizando, ya la tendré controlada. Esto en móviles es lo típico de ruteas el dispositivo y con Magisk u otra herramienta cargas Frida Server y lo tienes precargado antes de que entre ninguna otra herramienta. Porque las herramientas de seguridad en móvil son todas mierda, ¿vale? Porque están todas en espacio de usuario. Y el que no entienda la diferencia entre estoy en kernel y soy root o estoy en espacio de usuario, pues es complicado, ¿no? Venga, pues eso. ¿Cómo se instala Frida? Recomendación importante, VirtualEMS. ¿Vale? Tenéis bindings de Frida para cualquier lenguaje. Golang, para C, C++, tenéis la librería de FridaGAM que la podéis usar directamente, podéis hacer un montón de cosas. Yo me voy a centrar a lo que un señor mayor de 37 años, como soy yo, está acostumbrado a hacer porque me renta, porque no tengo que invertir 70 horas en mirarme código ofuscado con punteros en C++ cuando lo hago en Python y JavaScript, ¿vale? Entonces me voy a centrar en esto. Muy importante el VirtualEnv. Instalad entornos virtuales, porque os vais a encontrar que una versión de Frida Server o una versión del Frida Gadget funciona, pero resulta que lo lleváis al remoto y no funciona bien. Entonces os recomiendo que tengáis un directorio donde tengáis 17 entornos virtuales Python, incluso entornos virtuales de Node.js, ¿vale? Yo me voy a ceñir a Python, pero en Node
También tenéis NVM y NVS, que son virtualizadores de Node, que os cargan versiones distintas de Node y de JavaScript, ¿vale? Porque os vais a encontrar esta situación, inyectaréis la librería o el agente en remoto y os fallará y no sabéis por qué. Y es un tema de versiones. Retrocedéis una versión anterior y os funcionará bien, ¿vale? Venga, pues una vez tengáis los entornos virtuales, que para que observéis, yo tengo aquí, ¿se ve bien de tamaño? Sí. ¿Veis que yo estoy aquí metido en mi VirtualEnv? Que me ha cambiado el prompt, el PS1, me ha puesto delante un VM, ¿vale? Pues aquí yo tengo una versión concreta de Frida. Perdonad, porque es que la presbicia esa que no tienes cuando tienes 30 años, ¿vale? Ahí tenéis, ¿vale? Tengo la 17.2.6. El keylogger que enseñé en 2024 funcionaba para versiones de Frida V16, no 17, ¿vale? Ahora hablaremos de esto. Entonces, crítico, montaos entornos virtuales, esencial, ¿vale? Porque vais a ir cambiando de versiones, del gadget, incluso tener versiones distintas de Radare, que Radare también tiene su plugin para que tengas distintas versiones virtuales, ¿vale? Os va a venir muy bien. Entonces, ¿cómo se instala? Lo típico es instalar Frida Tools, ¿vale? ¿Por qué? Porque Frida Tools te instala Frida. Ojo, no necesitáis realmente las Frida Tools, ¿vale? Pero os lo recomiendo porque hay mogollón de scripts en Python, como pues, por ejemplo Frida-PS, que te da la lista de procesos en la máquina remota, que solo leyéndolos vais a entender cosas que pasan y os va a dar aprendizaje bueno para programar cosas con Python, ¿vale? Pero además, si instaláis Frida Tools, os va a meter pues, tropecientas mil herramientas como Frida Trace y un montón de cosas que vais a necesitar. Venga. Observad que aquí tengo dos entornos. Este es con Python 3.11 y este es con Python 3.12. ¿Veis? 3.11, 3.12, 3.11, 3.12. Venga. Es más importante de lo que parece. El puto Python 3.12 tiene mogollón de paquetes rotos, ¿vale? Que si retrocedes a 3.11 te van a funcionar y no te van a dar problemas. Por ejemplo, voy a retroceder un momento a los agradecimientos, ¿vale? Ahí tenéis a Leon Jacobs. Este tío está en el grupo de seguridad de Orange en Francia. Es un fiera, no sé si sigue ahí, pero cuando yo le empecé a conocer, empezó ahí. Tiene una librería o una herramienta que se llama Objection, que es un framework para atacar aplicaciones móviles basado en Frida. Y también, oro puro, es la máquina de matar Objection. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Que intentar ejecutar Objection en Python 3.12 a lo mejor es un poco parto, ¿vale? Os recomiendo que siempre tengáis 3.11, 3.12, 3.10, 3.9. O sea, yo tengo tropecientos entornos virtuales siempre preparados, ¿vale? Cuando tengo que hacer alguna cosa. GDB, Radare, necesitáis debuggers, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo empecé con Radare hace relativamente poco. ¿Por qué? Pues porque la primera vez que lo abrí me entró agobio, me entró sarpullido y dije, me cago en la puta, ¿quién puede usar esto? O sea, esto solo lo puede usar Pancake y tres piraos más como él, ¿no? Entonces yo siempre he trabajado con GDB, que es lo que conocí en los entornos Unix. Entonces estoy muy acostumbrado a usar el módulo de PEDA, que ojo, está viejo, lleva yo creo 8 años sin mantenerse, pero a mí me encanta PEDA, porque cuando abres GDB te pone un contexto de dónde estás en cada instrucción que se ejecuta, ¿vale? Esto es de viejuno total, aviso, ¿eh? O sea, yo os recomendaría que uséis Radare porque de verdad funciona, pero el problema de Radare es que tiene no una curva de aprendizaje complicada, como dice la broma esta de que te pegas 8 meses hasta que puedes abrir el bin LS, ¿vale? Sino que agobia mucho al principio porque no entiendes bien lo que está pasando, ¿vale? No es nada difícil, porque Radare son 4 instrucciones las que vais a usar todo el rato, ¿vale? Print disassembly y el ir moviéndote con source y V para que te muestre el grafo, ya está. ¿Vale? Entonces, no es complicado, pero agobia. Entonces, para los que tengáis costumbre de trabajar con GDB, pues que sepáis que si os instaláis PEDA, hay otras 8.000 extensiones, ¿vale? Como PoundDBG, hay 100.000. ¿Qué pasa? Pues que yo empecé con esta hace mucho tiempo haciendo exploiting y pues es la que uso ahora, aunque esté muy obsoleta. ¿Por qué instalaros Capstone? ¿Todos sabéis lo que es Capstone? Soy el único que sabe lo que no me lo creo. Venga ya. Joder. Vale. Es un desensamblador, ¿vale? Que lo podéis usar de maneras diversas, pero que usarlo en Python es muy potente porque aparte de desensamblar, como estoy haciendo aquí, ¿vale? Que me va a desensamblar pues, arquitectura x86 y tal, os voy a pasar un paquete con todos los scripts, ¿vale? Para que veáis un poco de qué va. Aparte de desensamblar Capstone, que ojo, que lo estáis haciendo en Python, repito, ¿vale?
y podéis hacer cosas muy chulas, como ponerle aquí if el mnemónico es igual a JNE, muéstrame detalles, si no, ignóralo y censúrame para que no me meta ruido con el preludio, con no sé qué, endbr64, no, ¿vale? Entonces es muy útil para esto, pero es que también te permite ensamblar shellcodes, Capstone, ¿vale? Le das la arquitectura y le das el shellcode y te lo ensambla en un momento. Subo la apuesta. Te haces un shellcode chungo en C que te ocupa 2 megas y Capstone te lo encapsula y te lo convierte, si quieres, a ensamblador y ahí puedes jugar tú a optimizarlo y hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces está muy bien como herramienta, sobre todo porque se puede utilizar desde Python, que insisto, como yo ya soy un abuelo, paso de perder tiempo metiéndome a hacer cosas en C o en ensamblador. Es mentira, ¿vale? Lo hago, pero solo cuando lo necesito de verdad, no cuando puedo tirar de otra herramienta. Y ahí tenéis pues cómo te genera. Este es un shellcode, me parece que era un execve64, sí. Es un execve64 que con Capstone lo encodeas en un momento y ahí lo tienes. Y ya lo tienes hecho. ¿Vale? En vez de utilizar, por ejemplo, MSF Venom para que te genere un payload, pues te lo haces tú con Capstone en 3 segundos. Y repito, coges syscalls que necesites y lo conviertes en un momento. Está tirado. ¿Vale? Con estos podéis hacer un generador de shellcodes en 3 minutos. ¿Vale? Y ahí tenéis el shellcode para poder hacer execve 64 bits, ¿vale? Este ejemplo es hiperchorras, ¿vale? Lo de Capstone es una pasada. Radare utiliza Capstone para desensamblar, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Es bueno que os familiaricéis con ello. Perdonad, que voy muy rápido, me estoy agobiando con el tiempo y si necesitáis cualquier aclaración, paradme y me cortáis en seco, ¿eh? O sea, no lo dudéis. ¿Por qué Lief? ¿Vale? Lief es un framework para manipular binarios y tiene cosas ultrapotentes. Por ejemplo, yo todo lo que os voy a enseñar, os lo voy a enseñar casi todo en Linux, porque creo que tenéis que aprender también a hacer cosas chungas, digo, cosas de empresa en Linux, ¿vale? Aunque os enseñaré también la parte de Microsoft, donde podéis hookear syscalls y hacer ahí cosillas. ¿Por qué el IF es útil? Pues hay 8000 herramientas para parchear binarios, PatchElf, tenéis pbuilder, tenéis un montón de herramientas, ¿vale? Pero es que con Lief tenéis control absoluto de lo que vayáis a hacer vosotros con ese binario. En este caso, leo el LS, ¿vale? Enumero las librerías que tiene el binario dentro y le voy a añadir mi librería chunga que se llama deadbeef, ¿vale? La libdeadbeef.so, se la añado al binario y escribo ls.bicho, ¿vale? Os lo enseño para que veáis que es muy, muy fácil. A ver si no la lío con la terminal. ¿Estoy aquí? Sí, estoy aquí. Me parece que lo dejé aquí. Sí, mirad. Todos conocéis el comando ldd para ver qué librerías dinámicas tiene un binario. El ls tira de estas librerías dinámicas, ¿vale? Entonces, pues, la típica para entrar y cargar en memoria, el SLinux, la libc, lógicamente, PCR2 y el LD para el linker, ¿vale? Yo podría, no me acuerdo cómo he llamado L, ¿vale? Yo podría coger mi L... Uy, ¿se está cortando ahí? ¿Se ve bien por el lateral? Sí, se ve bien. Yo podría ejecutar el programa, como os digo, y lo que haría es tan sencillo como esto. Voy a borrar, bueno, primero os lo enseño, no sea que la líe y falle. Si veis ahora, aquí tengo la librería deadbeef añadida después de ejecutar. Ahora lo voy a ejecutar para que lo veáis en tiempo real. ¿Qué ocurre con esto? Como yo no la tengo en usrlib o en lib64 o en un path que conozca, me dice not found, ¿vale? Esto se resuelve con un variable de entorno. Le digo que el path de las librerías, lo he tecleado bien, sí, es punto y ahora veréis que ahora sí que la encuentra, ya está. ¿Vale? Con apuntar a dónde está la librería realmente o que la copiéis al directorio lib64 donde toque, ¿no? ¿Por qué es útil esto? Pues ahora os enseñaré una mini demo un poco más adelante. Voy a borrar el ls.bicho, ¿vale? Y lo voy a ejecutar de nuevo. Python 3l.py. Venga, pues lo mismo. ¿Veis? Me dice las librerías que había antes, las librerías que va a haber ahora. Ahora tendré creado el ls.bicho, que veréis que la hora coincide con la hora. ¿Vale? Esto es lo de, ¿veis que no tengo cartas metidas en las mangas? Pues. Y si yo le diera ejecución a esto, me va a dar un error, ¿vale? Porque no va a encontrar la librería. ¿Veis? Error. Pero si yo la librería la tuviera donde tiene que estar,
Pues ahí tenéis ls funcionando con el cambio de, ¿os dais cuenta que me está imprimiendo un algo? Esta librería la estoy usando para medir offsets entre otras librerías que están cargadas por procesos, ¿vale? La uso mucho para inyectarla y ver si soy capaz de referenciarla e intentar ver dónde está en el mapa de memoria para descubrir offsets de funciones ocultas, ¿vale? Por eso la llamo librería Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque hay funciones ahí ocultas y tal. Bueno, total, que si os dais cuenta, yo ejecuto el ls real y esto es el print que hace, ¿vale? ls real. Y si ejecuto el ls bicheado, pues está bicheado, ya está. Ya tenéis un ejecutable bicheado que lo único que habéis cambiado es el bit de una librería es necesaria y que la cargue y la busque. La dejáis donde tiene que estar y ya está. O cambiáis en sistema el ld library path para que apunte a vuestro directorio chungo y a partir de ese momento ya tendréis la librería. Todo ejecutable que hayáis tocado para que importe vuestra librería lo va a importar, ¿vale? Entonces, salvo que estén verificando la firma de los binarios y alguien esté chequeando que no se haya manipulado un binario, esto va a pasar y no se va a enterar nadie, ¿vale? Ahí os lo dejo también. ¿Por qué es útil esto para Frida? Ahora llegaremos, ¿vale? Venga, sigo. Ahí tenéis, bueno, la ejecución, por si fallaba, ¿vale? Esto es lo que haría yo con MSF Venom para generarme un reverse HTTPS, ¿vale? Que todos trabajáis con MSF Venom. Venga, hay más exploiters aquí. Bien, guay. Pues con esto os generaríais un reverse HTTPS de 64 bits, os generaría aquí todo y os daría el resultado de una librería mt.dll, ¿vale? Pues lo mismo, puedo hacer exactamente lo que acabo de hacer con un .so, con una librería de carga dinámica en entorno Unix, pues lo puedo hacer para Microsoft. Y ya está, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que puedo hacer más cosas, ¿vale? Porque igual que lo he hecho, y ojo que esto lo puedo ejecutar, no voy a hacer la demo, pero esto lo puedo ejecutar desde Linux parcheando binarios de Windows, ¿vale? Cojo Notepad, tengo la librería que le quiero inyectar y me saco mi propia versión con un meterpreter ya preinyectado y esto ya está, que ya está parcheado, ¿vale? O sea, es que no tiene mucha más vuelta, ¿vale? Cambiáis un poco las secciones para darle los permisos que tiene que tener y ya está, y ya tenéis un Notepad bicheado con una librería de meterpreter, ¿vale? He generado el payload con MSF Venom. Esto es detectable, va a cantar por todas partes, no tiene ninguna utilidad, simplemente es a efectos de que lo veáis. Yo lo que hago desde hace ya mucho tiempo es que tengo Metal. ¿Conocéis Metal? ¿Sabéis lo que es Metal? No puede ser que sea el único de la sala que sabe lo que es Metal. Pues es una versión de Meterpreter que te puedes compilar por tu cuenta y es una librería totalmente separada. Entonces, yo tengo un clon de Metal donde he eliminado todos los símbolos relacionados con Rapid7, Meterpreter y tal. Lo he censurado todo, lo he reducido mucho, le he quitado todo lo que no necesito y lo he dejado en un make y me genera un binario pequeño y del que ni Dios tiene la firma, ¿vale? Aviso. Y eso es, descargaos el código de Metal y jugad un poco que vais a flipar. Porque además lo podéis compilar para MIPS, para ARM, para lo que queráis. Tiene una variable de arquitectura, le des la arquitectura que queréis y es un momento generar el binario, ¿vale? La diferencia entre inyectar un payload generado con MSF Venom y uno que te has compilado tú, que no conoce nadie y no da firma, por mucho que haya EDRs mágicos que detectan las amenazas antes de que ocurran, ¿vale? Todos tiran de firmas de mierda, con lo que estáis inyectando cosas que van a pasar bastante desapercibidas, ¿vale? Venga. Esto es lo que hacíamos en 2024 con las versiones de Frida anteriores a V17. Esto es un cambio que salió publicado en el fichero changes de Frida, ese que no te lees nunca, que yo no me leí, ¿vale? Y me pegué horas peleándome diciendo no sé qué hostias pasa con mis scripts. Que tengo scripts en JavaScript que son enormes, de pasarme un montón de cosas que tengo que controlar para ir juqueando primero esta función, luego esta, luego esta. Me dejó de funcionar todo. Los mensajes de error son totalmente crípticos, ¿vale? No te enteras de lo que está pasando. Y hasta que me di cuenta, empecé a mirar y dije, hostia, no puede ser. Me fui al Changes y es que, olé, lo decía así de claro. Te va a dejar de funcionar todo esto a partir de la versión 17, ¿vale? Entonces, esto es lo que hacíais en versión pre-17, ¿vale? Llamas a process.enumerate_modules y donde estás macheando o en complete, ¿vale? Esos hooks te van dando cosas. Ahora lo haces así. Llamas a un iterador
en el que tú en un bucle lo sigues y tienes todo aquí dentro. Es mucho más limpio, mucho más fácil de llamar, más eficiente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Todos los scripts pre-17 se rompen y muchas veces no sabes por qué. Ya os digo, yo me pegué horas intentando diagnosticar qué pasaba con mis scripts. Si veis que tenéis fallos incomprensibles y veis que esto está bien, que la sintaxis es correcta, pues es que es probable que vuestro script sea pre-17 y estéis intentando ejecutarlo con una versión moderna. ¿Vale? Vale, veo. ¿Ha cambiado el tiempo? Joder, he retrocedido en el tiempo. Venga. Esto es lo que haríais con TypeScript, que a mí me da sarpullido, pero bueno, pues hay gente de mal vivir que utiliza TypeScript, ¿vale? Entonces así lo haríais con TypeScript. Yo no lo uso. El problema es que la tendencia es a que todo vaya a TypeScript, ¿vale? Entonces, pues bueno, tendré que aprender porque no me va a quedar otra. Hay muchísimas cosas hechas en TypeScript ahora que son súper potentes con Frida. Os animo a que reviséis y si os da tanto asco como a mí el JavaScript, pues respirad hondo y pues intentadlo, ¿vale? Venga, cosas que cambian. Muy importante, antes de meterme en el keylogger, que sepáis, ¿todos sabéis lo que es el multihandler? Venga, pues que sepáis que podéis usar multihandler también con Frida, ¿vale? Frida tiene el Frida Portal, que lo que podéis hacer es decirle al gadget de Frida que en vez de que te vas a conectar tú a la máquina, que te haga un reverse connection contra un Frida Portal. Y entonces tú desde tu controlador, con tu Frida y tu script, te conectas al portal y el portal le da instrucciones a tu agente. Entonces esto es maravilloso, porque en vez de tener que cargarle un Frida server a alguien y tener que conectarte a la máquina, que probablemente en seguridad perimetral no vas a llegar, ¿vale? Lo llevas a que se conecte hacia ti y ya está, ¿vale? Y además es que puedes lanzar 700 agentes y controlarlos todos desde el portal. Ahí os lo dejo para que lo investiguéis. Esta será mi charla del año que viene. No me va a meter en profundidad. Venga. Tenéis el vídeo de la charla de 2024 con el keylogger ahí, explicando un poco paso a paso. Hoy os voy a explicar un poquito porque quiero centrarme en las funciones nativas para retrocedo. El año pasado se me quejó gente de que cogí la autopista, empecé a contar y no expliqué bien qué estaba haciendo con las funciones nativas, ¿vale? Entonces me voy a parar y voy a intentar explicar cómo funciona todo el proceso de crear funciones nativas, ojo, desde JavaScript, inyectando código en una máquina que está a 3.000 kilómetros y que la controlas tú desde tu espacio en JavaScript, pero ejecutas en nativo del equipo remoto, ¿vale? Repito, si eso nos flipa, entonces, estos son los cambios principales que tenemos con lo del año pasado, que os los cuento aquí. He metido comentarios, como os lo subiré todo en un zip, veréis comentarios de he deprecado esto porque es pre-17 y veréis que he metido otros comentarios de esto es nuevo post-17, ¿vale? Tan chorras como eso. Problemas. En pre-17 se obtenía un puntero a una función diciéndole module.getExportByName, la librería, el módulo, ¿vale? Aquí puede ser vuestro propio programa y trampeáis, no tenéis que buscar la propia librería. Si le dais aquí, esto es un puntero, ¿vale? Realmente, es una posición de memoria. Si le dais el identificador de vuestro propio programa, va a coger vuestra dirección base y se va a buscar la función en todo el espacio de memoria del proceso. Con lo que si no os queréis complicar la vida, lo podéis hacer. Yo prefiero ser más cuidadoso e ir librería por librería, porque además prefiero verificar que las librerías están cargadas antes de intentar utilizarlas. Pues si quiero ser silencioso y me voy a poner a enredar con kernel 32 por ahí, ¿vale? Bueno, he metido solo user 32, pero si me voy a poner a enredar con kernel 32, probablemente voy a levantar alarmas de EDRs y anti-malwares a piñones, ¿vale? Entonces, yo primero chequeo y luego veo, entonces prefiero ser selectivo. Esto ya no funciona, esto es la versión pre-17. En versión post-17 ahora lo hacéis así. Le decís process getModuleByName, obtenéis el puntero a donde empieza la librería, a la posición en memoria, al offset de la librería, ¿vale? Te creas una variable para registrarlo, puede ser una constante. Yo, como soy perezoso, uso var para todo, por si luego tengo que reescribir algo, ¿vale? Creáis un puntero a dónde está el offset concreto de esa función, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí es, en un Frida server que tengo corriendo en una máquina Microsoft remota, mi Frida server me permite atacharme, por ejemplo, al Notepad, que es el que voy a usar para hacer ejemplos, y como ya estoy atachado al Notepad, todo lo que tenga cargado en memoria Notepad para mí debería estar disponible, debería ser visible. Entonces busco el offset, la posición de memoria donde está la librería
y me hago un puntero a que me diga la librería empieza aquí, ¿vale? Y ahí lo guardo en este set Windows hook xa ptr, ¿vale? Le he añadido ptr para que veáis lo que es un puntero y lo que es la función cuando yo me la importe, ¿vale? Que ahora os lo explicaré con un poco más de calma. Esto es lo que visteis el año pasado, que me atachaba y todo lo que esté en ese escritorio lo puedo ver, todo lo que se teclee, ¿vale? Esto es muy chungo. O sea, os juro, no había programado en mi vida un keylogger, ¿vale? Nunca me ha interesado el tema porque pues, yo empecé haciendo cosas en red y me salía más a cuenta capturar las contraseñas en red que hacerlo en host, ¿vale? Cuando me puse a programar esto, no pensaba que el diseño de esto fuera tan ponzoñoso. Si tú te atachas a un proceso cualquiera en un escritorio y tienes la capacidad de ver los mensajes de KeyApp, ¿vale? Los mensajes WM de teclado, no es que veas los del proceso en el que estás atachado, es que ves lo de todo el escritorio. Yo no había visto eso en mi vida. Digo, hostia, lo peor es que haciendo pruebas con distintos EDRs y de herramientas de protección, a mí todavía no me ha bloqueado ninguno. No me entra en la cabeza, os lo juro, pero bueno, haced pruebas y yo tengo la sensación de que a nadie se le ha pasado por la cabeza usar Frida como herramienta de postexplotación, yo qué sé, y los EDRs lo ignoran, o no sé muy bien por qué. Pero es que incluso con el binario de Frida Server de me lo descargo y, macho, deberías tener una firma de esto, no sé, pero bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? Entonces mi keylogger va capturando y en un momento dado, cuando recibe una secuencia AB, se descarga para desaparecer, ¿vale? Venga. Prueba de concepto, sí, perdonad, que veáis que no miento. A ver si la máquina virtual no se me ha ido a parla. Venga, perfecto. Puede que se vea un poco regulinchi. ¿Se ve bien? No, se ve bien. Vale, perfecto. No me va a complicar la vida. Imaginaos que ya estoy en postexplotación, ¿vale? Y que yo he conseguido subir mi FreeDAS server a la máquina y ya está. ¿Vale? Si no os lo creéis, en la del año que viene hago un ejemplo explotando cualquier chorrada. Yo qué sé. Un segundo. Vale, que le voy a dar zoom a esto para que lo veáis. No. Esto. Tengo aquí el FreeDAS server, ¿vale? La versión 17.5.1, lo voy a correr. Como lo tengo en inglés, a ver si acierto. Vale, eso. Y este, el 2 puntos, vale. Si alguna vez me queréis pillar, el puerto que uso para todo es el 54321. Seguro que soy yo, ¿vale? Y abro el Notepad, por ejemplo, y lo dejo aquí. Venga. Ahí tenéis pruebas que he hecho para asegurarme que no la liaba. Que ya sabéis que el efecto demo existe, ¿vale? Venga, borro. Entonces yo tengo ahora corriendo una máquina Microsoft que tiene Defender, ojo, repito, tiene Defender en funcionamiento, que sí, que no es la mejor herramienta del mundo, pero oye, tiene un EDR, ¿vale? Y está haciendo cosas, ¿vale? Y me voy a ir a mi Frida. No me acuerdo de la IP, no sé si lo tendré aquí. Sí, lo tengo ahí, mirad. Es la 104, sí, esta está bien. Vale, mi script en JavaScript lo tenéis aquí, que lo he modificado. Voy a bajarle un poco el tamaño de letra, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Se ve bien? ¿Se lee bien? Vale. Pues veréis que este tiene puesto aquí post 17, ¿vale? Para que lo veáis. Me voy a conectar al host remoto, que en este caso pues, es una máquina virtual que tengo en mi equipo. Puede ser una máquina a 30.000 kilómetros de distancia, en Alaska, en el Polo Norte, donde queráis, ¿vale? Y me voy a tachar al Notepad, ¿vale? Este script es muy guarro, ni va a verificar que el Notepad esté corriendo y si solo hay una instancia, porque si hay varias instancias, cascará, porque no sabrá a qué proceso atacharse, ¿vale? Pero le decís -ppiz y os atacháis al número de proceso y se acabó, ¿vale? Si que no sabéis el número de proceso, ¿os acordáis que os he dicho lo de las Frida Tools? 4, 5, 4, 3, 2, 1. Pues esto es un PS a la máquina Windows remota, ¿vale? Se hace con Frida PS, está dentro de las Frida Tools. Venga, vuelvo al script que lo dejo ahí arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Frida es la herramienta principal, -L me va a cargar el script que yo he hecho para hacer el keylogger. Lo siguiente que va a hacer es conectarse con -H -host a la IP remota y puerto que es donde he levantado yo mi Frida server. Esto tiene que ser ruidoso de necesidad. He levantado un Frida server que es un binario de 20 megas, ¿vale? Yo no entiendo cómo esto no me lo borra automáticamente Defender, pero pues no pasa nada, ¿vale? Además, me estoy conectando directamente al puerto. Recordad lo que os he dicho de Frida Portal, ¿vale? Que podéis hacer que se conecte a vosotros, en vez de ser vosotros los que os conectéis al puerto directamente. Venga, le doy, os dirá qué es lo que me... Ah, perdón.
A ver dónde estoy. Que toda sea... Que me haya dejado yo el script en otro directorio, enredando. ¿Es ese? Sí, es ese, perdonad. Que me he equivocado de directorio, ¿vale? Mira, para que veáis que no hay trampa, ni cartón, ni efecto demo. Vale, cambio el directorio que estará en JS. Vale, y ahora sí. Cargo el script, se está tachando al notepad, me dará unos mensajes informándome, ya están tus hooks creados. Ahora estoy inyectado vigilando el escritorio, por lo que os digo de cómo funciona el hook de los mensajes de KeyApp, de teclado. Insisto, yo esto no lo entiendo, no sé por qué Microsoft permite que puedas hacer algo como esto, pero bueno, puedo ver todo lo que pasa en el escritorio, ¿vale? Entonces, voy a hacer una cosa que es, me voy a poner esto aquí. Si veis, la máquina, aquí no ha pasado nada, no hay mensaje de Defender, nadie corta nada, nadie bloquea nada. Y yo ahora le voy a dar zoom a esto, que voy a ya empezar a cantar porque voy a darle al control más, ¿vale? Y veréis en la ventana de la terminal que tengo aquí el control más, ¿vale? ¿Veis? Left control más. Voy a poner esto en un lateral y voy a poner esto otro aquí, ¿vale? Y así veis. Hola, CCN 2025. Y veis que estoy capturando, pero no solo en Notepad, que si yo abriera el Edge, ¿estáis viendo? Es que esto es lo que no me entra en la cabeza. ¿Por qué alguien hace un hook que te permita coger los mensajes de todo el... Es que no lo entiendo. O sea, claro, los que hayáis programado Keylogger seguro que sabéis la razón, pero yo no. Y me he estado leyendo los APIs, me tiene loco el tema. Digo, no entiendo cómo alguien puede permitir que hookeando y estando atachado a un proceso, pues ver todo lo que se teclea en el escritorio. No penséis en el Notepad y en el Edge. Pensad en Enpass, en KeePass, en OnePassword. No sé, yo ahora tengo una psicosis con estas cosas que no os quiero contar. Vale, entonces, yo ya tengo mi hook metido, puedo ver todo lo que se escribe en este escritorio. Para descargar mi hook, pues he hecho una rutina de que si tecleo, a ver, romancito, si aciertas, ahí está. Si tecleo AB, 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 se tiene que descargar. Veréis a la derecha en la terminal que me dice llamando a un hook. AB, 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 AB. Vale, ahí está. No se ha descargado. Uy, efecto demísimo. Ah, sí, sí se ha descargado, perdón. Vale, pues ya está, ya lo tenéis, ¿vale? Entonces, lo que os estaba comentando, ¿cómo se hace esto? ¿Vale? Primero, en post-explotación tienes que tener cargado un gadget de Frida en la máquina remota, ya sea o has cargado un Frida server y lo has conseguido ejecutar, o tienes otro binario que le has cargado una DLL y lo arrastra y lo ejecuta, ¿vale? Recordáis que con lief hemos modificado los binarios para decirle esta librería la necesitas, pues así lo haces. Preparas una librería con el gadget de Frida bien preparada, ¿vale? Y le etiquetas a un ejecutable cualquiera para que cuando ese ejecutable se abra, arrastre tu DLL y la meta en memoria. O en Linux, pues lo mismo, que cargue tu SO y lo cargue en memoria y ya tendrías tu gadget de Frida en ejecución, ¿vale? Entonces yo ya estoy en post, ya tengo esto controlado. ¿Ahora qué puedo hacer? Pues tenéis que pensar que podéis hacer todo lo que os permita el API de Windows. Porque esta es la magia de la función nativa, que esto es de los mejores inventos que se han metido en Frida, en mi opinión. Porque yo a partir de ahora, que necesito una función para escribir ficheros en el disco duro, pues miro a ver el API de Win32, me voy a la MSDN a leer la documentación y dice, para escribir ficheros necesitas hacer esto. Pues ya sé que necesito esta función de user32, esta función de kernel32 y esta función, me lo invento, de crypto32DLL, ¿vale? Y ya está. Busco cuáles son los nombres de las funciones, de los APIs, y empiezo a trabajármelo. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo que localizar dónde está la función en memoria. Normalmente, pensadlo, user32 y kernel32 están casi siempre cargadas, ¿vale? Yo cuando lo hago bien, lo primero miro que estén las librerías, ¿vale? Y si no están, ya veré qué hago. Por si acaso no la voy a cargar, no sea que eso levante alarmas ahí, o estés en un honeypot o la estés liando, ¿vale? Pero lo suyo es que buscas dónde está la función en memoria y ya sabes su offset para poder apuntarlo. Creas el puntero a dónde está ese punto de entrada de la función y ahora viene la pregunta. Las funciones normalmente tienen argumentos, ¿vale? Distintos argumentos, incluso hay funciones que tienen argumentos variables, ¿vale? Y esto es una mierda buena, lo de los argumentos variables. Ahora os explico.
Si tú tienes la documentación bien hecha, pues lo vas leyendo y lo vas a transcribir, ¿vale? Y le pasas una firma, ¿vale? Para esos argumentos. Y luego, normalmente las funciones o son void o devuelven un valor del tipo que sea, un entero, un puntero, una estructura, cosas así, ¿vale? Entonces eso es lo que tenéis que conocer para usar bien la función nativa. Se hace con, esto aquí obviamente hay un var función igual a, ¿vale? He quitado esa parte. Nueva función nativa que empieza en este offset, en esta dirección de memoria, ¿vale? Que devuelve un tipo de retorno. Ojo, importante, estos son cadenas de texto, ¿vale? O sea, le tienes que informar a Frida, entre comillas, de esto es un entero, esto es un pointer, venga. Le pasas la lista de argumentos, es una lista de cadenas de texto indicando los tipos, ¿vale? Y le pasas el ABI. ¿Alguien sabe lo que es un ABI? ¿Alguien me dice lo que es un ABI en voz alta? Muy bien. Normalmente los sistemas operativos tienen distintas convenciones de llamada. En el mundo Unix es relativamente fácil porque la convención de llamada típica es System 5, ¿vale? Pero en el mundo Win32 es el puto infierno porque tienes standard call, fast call, tienes un montón, discall, hay un montón de convenciones de llamada. ¿Qué es la convención de llamada? Que cuando yo voy a entrar a la función guardo una serie de valores en pila que cuando vaya a salir de la función los voy a restaurar para que las cosas se queden como estaban, ¿vale? Y no romper nada. ¿Qué ocurre? Si apuntáis a una función y os equivocáis con el Application Binary Interface, lo que puede pasar es que al entrar en la función empujéis en pila y al recuperarlo recuperéis mal. Y se rompa todo y la liéis parda y aparezca un pantallazo azul o canten por ahí todas las herramientas de seguridad del mundo, ¿vale? Cuidado. Este campo es opcional. Normalmente Frida te lo rellena solo y en Win64 os da igual. Solo hay una convención de llamada en 64 bits, ¿vale? Solo para 32 bits, cuando os encontréis plataformas de 32. Y en los Unix, recordad, casi todos son System 5. Ojo que hay algunos que no. Y cuando te lo encuentras y no sabes qué pasa, no entiendes por qué se rompe todo, hasta que empiezas a investigar y dices, me cago en mi vida que esto no utiliza System 5, ¿sabéis? Pues bueno, esto pasa también. Entonces, este campo es opcional hasta cierto punto. Normalmente casi todas las funciones van a ser standard call, std call, ¿vale? Y lo podéis obviar. Y lo importante son estos dos, el tipo de valor de retorno y los argumentos, ¿vale? Estos son tipos que podéis usar dentro de Frida. Claro, ¿qué pasa? Cuando tienes una función perfectamente documentada en el API, ¿vale? Pues imaginaos, printf. Pues me voy a buscar la libc y veo qué dice, pues lo vemos en... Bueno, no, que no tengo conexión. Te vas a buscar por internet printf, libc, documentación y te saldrá, ¿no? Y te dice, pues printf, devuelve un valor entero. Le pasas una cadena con el formato y luego parámetros variables, ¿vale? Eso está bien, lo tienes perfectamente documentado, sabes perfectamente qué tipo es cada cosa y entonces eliges uno de los tipos que tienes aquí disponibles, ¿vale? Ahora bien, cuando estás con una aplicación que no está documentada, que no tiene símbolos y que no tienes ni puta idea de cuáles son los parámetros, ¿qué haces? Pues te toca ponerte a descubrir qué es lo que se está empujando en pila para ver si eres capaz de deducir si va a un registro EDI o ESI o alguien ha tocado el EBP y entonces tienes que descubrir los argumentos. Es un coñazo porque muchas veces el que está haciendo tácticas anti-reversers también sabe jugar con eso para que tú creas que una convención de llamada está en juego y no es esa, ¿vale? Entonces, cuidado, porque muchas veces estos tipos están bien cuando tienes la documentación del API. Cuando no lo tienes, mi recomendación, ¿cuál es la diferencia entre un entero largo y un puntero? ¿Alguien me la dice? Ninguna. Es lo mismo. Es algo que apunta a una posición de memoria. Entonces, si tenéis duda, utilizad un entero o utilizad un pointer indistintamente. ¿Vale? Para una cadena de texto, coged el entero siempre sabiendo que apunta a una posición de memoria y lo que tenéis que hacer es leer como si fuera una posición de memoria o pasad un pointer que ya lo va a hacer por vosotros. Pero ante la duda y sin saber cómo está documentado un API, podéis usar entero para casi todo. ¿Vale? Venga. Entonces, lo que os decía del ABI, bla, bla. Bueno, una cosa importante. Recordad, en los Unix normalmente se usa System 5, con lo que no os tenéis que preocupar demasiado por el ABI. Frida lo va a detectar automáticamente, ¿vale? Y en Win32 sí, porque es una movida, porque tenéis un montón de convenciones de llamada diferentes, que es que incluso en la misma aplicación
puede haber funciones que alguien haya compilado con distintas convenciones de llamada, que esto, pues, yo no sé, en fin, pero bueno. Se ha quedado el puntero este ahí enganchado. Ahí está, perdón. ¿Vale? Eso. Mira, pues no he tenido que ir a internet. Claro, lo que os decía, cuando tienes una función bien documentada, esto no es un problema, porque tienes cada parámetro, cada argumento y sabes un poco a qué atenerte, ¿no? ¿Qué ocurre con los parámetros variables? ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer cuando tienes una función con parámetros variables? En voz alta, en voz alta. Esta es una recomendación cojonuda que no es lo que hace Frida. ¿Qué te dice la documentación de Frida? Que te implementes una versión de cada función con un argumento, dos argumentos, tres argumentos, cuatro argumentos, cinco argumentos. ¿Vale? Esta misma recomendación la vi pasar en el canal de Frida de Telegram y yo no sé si Ole lo ha pensado, pero joder, mira que es fácil. Que en vez de complicarte la vida copiando los argumentos, hagas un puntero a una lista y que te coja los que tengas en la lista, ¿no? Tiene sentido. Esto cuando tienes que hacerlo con una función bien documentada, pues es tedioso y ya está. Hago 7 versiones de printf y se acabó el problema. Cuando te estás enfrentando a una función que no la conoces porque la ha programado alguien, le ha metido medidas anti-ingeniería inversa y tal, esto es un coñazo. Porque no sabes si lo que está pasando es un parámetro... ¿Se ha ido la pantalla? La he perdido aquí abajo, la pantalla, ¿eh? No sé dónde estoy. Entonces, cuando tienes que hacerlo con una función que no está documentada, que no conoces y que el API no está en ningún sitio, es un rollo, ¿vale? Porque te va a tocar. Yo una cosa que hago, por ejemplo, es meterme mucha... Recordad que esto es JavaScript, ¿eh? Me meto mucho patrón de captura de excepción, me hago un try y un catch, ¿vale? Y en el try pruebo hasta 20 argumentos y los intento obtener. Alguno cascará porque no tendrá 20 argumentos ni de coña, ¿vale? Y voy quitando hasta que veo el número exacto de argumentos. Luego me casca porque el tipo no es el correcto. Bueno, pues ya empiezo la segunda parte, que es cuál es el tipo del argumento. Y normalmente pointer o entero y juego con eso, ¿vale? Lo digo para que veáis un poco aproximaciones a esto. Entonces, printf1, que es la versión que tengo que me llama a la función nativa que me coge de mi propio programa. Ojo con este esquema que he utilizado aquí, ¿vale? Porque estoy trampeando. En vez de apuntar a la librería y buscar la librería, le he pasado parámetro null, que si le pasáis un 0 o le pasáis un null, sois vosotros mismos, el programa en ejecución, y lo que hará es buscar el símbolo en el espacio de memoria del programa, ¿vale? Y lo encontrará, porque está en el espacio de memoria, ¿vale? Esto, si no, pues le apuntáis a otra librería o lo que queráis, ¿vale? ¿Qué devuelve printf? Retrocedo. Pues devuelve int en todas sus versiones, ¿lo veis? Con lo que valor de retorno entero. ¿Cuál es el primer parámetro aquí? Pues tengo el formato y aquí los parámetros variables. Bueno, pues me toca implementarme todas las versiones de printf que necesite para que esto funcione. En mi caso he pasado olímpicamente, esto es a efecto didáctico, ¿vale? Y le paso simplemente un puntero a la cadena de texto. Pero claro, es lo que os digo. Y si la cadena de formato son 3 enteros, porcentaje de espacio, porcentaje de... Pues tendrías que hacer una versión de este printf con los 3 enteros, ¿vale? O con otros parámetros, ¿vale? Yo he ido metiendo aquí versiones distintas para que lo veáis como ejemplo. Importantísimo. Lo que os va a pasar, Frida, cuando tengáis la función hookeada, no es el valor del parámetro, ¿vale? Es un puntero a la posición donde está el parámetro. Entonces, con esa posición de memoria donde está el parámetro, tenéis que invocar una función que os lea el parámetro que queréis coger. Un red int 32 o lo que sea, red c string, ¿vale? Terminada con nulo, o red utf8 string. O sea, no es el valor, es la dirección de memoria donde está el valor. Y entonces vosotros tenéis que decirle a Frida que eso que está en esa posición de memoria tiene 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, ¿vale? Y que te lo parsee, que lo interprete como eso, ¿vale? Y que te lo cargue, ¿vale? Muy importante. Entonces, yo aquí lo que hago, por ejemplo, es llamar a un alloc utf8 string,
¿vale? Una cadena UTF-8 que dice hola, retorno de carro. ¿Vale? Pues lo mismo tendríais que hacer con los parámetros, parsear con parse UTF-8 string y cosas por el estilo. Pero bueno, llamo a mi printf y me lo imprime. ¿Por qué? Porque me he reconstruido la función nativa en mi máquina Linux que está en Madrid, conectando a un Frida server que está en Moldavia, ¿vale? Donde estoy reescribiendo la función para llamarla yo desde el espacio de JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues claro, como ya tienes acceso a todos los... Bueno, esto es lo que os he contado. Ahí ahora os enseño una demo con esto, ¿vale? Te tienes que reconstruir todas las funciones del API del sistema operativo que estés atacando para las que vayas a necesitar. Por ejemplo, si lo único que quieres es mandarle mensajitos por pantalla al usuario, pues printf o fprintf, pues guay. ¿Vale? Pero si yo quiero escribir ficheros, pues probablemente necesitaré distintas funciones que tienen que ver con que me dé acceso al disco duro, que me deje escribir en un directorio, que me deje hacer fstat para ver si el fichero está, que me permita importarme esas librerías, etcétera. En muchos casos os vais a encontrar que vais a tener que forzar que cargue una librería. ¿Vale? Esto llama la atención. ¿Vale? Un programa que lleva funcionando 20 minutos y tiene unas librerías cargadas y de repente te carga algo con acceso al disco, pues imaginaos, wscript shell.dll, pues canta mucho. Entonces tened cuidado con eso. ¿Vale? Se cargan con module.load. Le dices ahora os lo explicaré con más detalle. Le dices, a ver cómo vamos de tiempo, vale. Le dices a Frida que se encargue Frida de asegurarse de que la librería la tienes disponible en memoria y te la busca y te la carga. ¿Vale? Esto tiene otra vuelta, ¿vale? Que es que si le dejas a Frida que busque la librería, te pueden hacer ataques de sideloading de librerías, porque cargará la primera que encuentre. Entonces, tened cuidado con eso, ¿vale? Que no es lo más prudente del mundo usar el módulo load de Frida porque es muy opaco y pasan un montón de cosas por ahí debajo. Ahora os enseño lo que hago yo, por ejemplo. Yo normalmente cargo las librerías o con dlopen o con Load Library X en Windows, ¿vale? Para tomar el control absoluto de lo que está pasando cargando las librerías. Parece más ruidoso, pero no lo es. Es mucho más simple hacerlo tú controlando todo el proceso. Ahora os lo enseño. Este programa, que es un programa custom que he hecho yo, ¿vale? Tiene dos funciones, una test0 print y otra test0 print hello. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando compiléis este programa, esta versión de aquí arriba, aunque parece que está llamando a printf, el compilador te la va a optimizar y te la va a reemplazar por puts. ¿Vale? Ojo con esto, que esto también pasa. Resulta que accedes al código fuente de un programa que estás atacando, que quieres hackear o quieres hacer algo con él, ves que ahí pone una serie de funciones, te vas a debuguear y de repente ves que no coincide para nada. No está llamando a la misma syscall, ni siquiera a los espacios. Entonces tenéis que recordar que el compilador optimiza. En este caso, como yo solo estoy imprimiendo una cadena de texto retorno de carro, el compilador dice, esto es lo que hace puts. Te quito el printf y te pongo un puts. Ocupa menos bytes y es más rápido. Y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú llegas a buscar ahí un printf y no ves el printf en ninguna parte. ¿Vale? Porque el puto compilador te ha optimizado la creación del binario y no lo encuentras. Entonces, tened esto en la cabeza siempre, que las optimizaciones afectan. Y luego, claro, yo aquí no estoy llamando a ninguna de las funciones, con lo que en un debugger, aunque yo tuviera esto en memoria y lo tuviera en símbolos, no vería ninguna ejecución de esto. ¿Vale? Os lo enseño muy rápido para que veáis. Esta sí que estoy seguro que va a cascar la demo. A ver, este es test 0. ¿Vale? Lo dejo ahí ejecutando. Si recordáis, esto es un while 1, no hago nada. ¿Vale? Está ahí en bucle infinito, no hago nada. ¿Vale? Entonces yo podría hookear muchas de estas. Voy a hacer una cosa también para que veáis. objdump. Epa. Y voy a buscar, por hacerlo rápido, ¿vale? Voy a buscar puts. ¿Veis? Me ha reemplazado el printf por un puts porque realmente viene a ser lo mismo. Cadena de texto salto de línea que printf formato más parámetro optimizo. Vale, entonces, ¿qué podría yo hacer aquí? No sé si me he dejado alguno de los scripts montado. Si no, lo hago en un momento y ya está. A ver, yo creo que me dejé... Bueno, si no, mira, lo vamos a hacer así. A ver si lo hago con Frida Trace y lo vemos más fácil. Uy, perdonad.
¿Os acordáis de los entornos virtuales? Pues me he olvidado de activarlo. Vale. Venga, pues como habéis visto, con OBJDump, vuelvo para que lo veamos. Me ha reemplazado el printf por puts, ¿vale? Si yo buscara printf, no aparecerá. Entonces, meteos esto en la cabeza que a veces os vais a encontrar este tipo de optimizaciones. Como ya sé que es puts y no printf, pues venga, voy a usar Frida trace menos s puts y test 0. ¿Vale? Y si veis, ya tengo atachado, ya me he enganchado a puts, ¿vale? Si llamara a la función y la función imprimiera, pues yo ya estaría escuchándolo por aquí. Entonces, que veáis que es muy fácil cuando tienes acceso al binario, cuando tienes acceso al código. Ahora vamos a ver un poco más adelante cómo se complica esto posteriormente. Lo dejo aquí y luego volveremos. Una cosa que no os he contado, Frida ahora tiene un web UI, ¿vale? Que si lo veis y lo abro, no voy a entrar en esto, ¿vale? Pero que sepáis que lo tenéis ahí, si no voy a abrir Firefox un momento. Vale, vamos bien. Si abrís el web UI, es como tener un entorno gráfico de Frida donde podéis hacer un montón de cosas. ¿Veis? Tenéis ahí la librería cargada, donde estoy yo hookeando el puts, me permite hacer el disassembly. ¿Qué es lo que pasa? Nadie ha llamado a puts todavía, nadie ha llamado a esta función, entonces Frida todavía no está viendo nada de lo que ocurre con ella. ¿Vale? Ahí os lo dejo, ya volveremos con esto. Paro y vuelvo a la presentación. Entonces, si veis aquí, esto sería un proceso en el que yo podría estar, por ejemplo, intentando descubrir qué parámetros tiene la función. ¿Os acordáis? Primero, tengo que conocer la convención de llamada, ¿vale? Para saber por qué se están usando unos parámetros u otros o no. ¿Vale? Claro, cuando tú estás esperando aquí un printf, lo primero que pasa es que todo esto te confunde, que es lo que me pasó la primera vez que empecé a hacer estas cosas, ¿no? Y coño, pero si he puesto aquí un printf, porque esto no lo veo. Bueno, pues va a pasar que te va a optimizar el compilador, vete tú a saber qué llamadas o qué syscalls y no las vas a ver, y entonces ponte a descubrir. Pues aquí yo ya sé que aquí solo hay un parámetro, que va a estar en RDI y ya está. Entonces, un parámetro. Ya sé cómo tengo que interpretar la función. Un parámetro y ya está. ¿Vale? Podéis con OBJDump, es esencial utilizar OBJDump, os lo recomiendo, ¿vale? Sobre todo cuando estéis en entorno Unix para binario self. Luego hay otras herramientas que podéis buscar, readers, hay un montón de herramientas, ¿vale? Pero es que os va a dar directamente los offsets de dónde están las funciones en teoría, aunque luego el sistema operativo haga una carga de un binario, utilice ASLR, te mueva las funciones aleatoriamente y tal, el offset desde el punto de entrada siempre va a ser el mismo. ¿Vale? Y entonces, si tú conoces el entry point, si conoces el punto de entrada o el método init de las funciones, recordad que las funciones, perdón, de las librerías, recordad que las librerías tienen constructores y destructores. ¿Vale? Si tú eres capaz de saber dónde está el constructor de la librería, a partir de ahí es ver el offset en donde estaba la función originalmente y por mucho SLR que haya, pues bueno, ¿vale? Venga. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Pues busco la dirección base de mi módulo, mi programa, y le sumo a la base el offset y game over. Ya tengo la función, ¿vale? Por muy ofuscada que esté la librería, por muy difícil que sea, es tan fácil como esto. Ojo, hay herramientas que cuando cargan te reestructuran y te mueven el código, es una mierda, y entonces ahí sí tienes que buscar las firmas de las funciones. Si retrocedemos un momento, por ejemplo, la firma de esta función sería el preludio típico que meterías en un Unix 64 bits, ¿vale? Uy, se ha colgado. Mecánico, la pantalla se ha colgado. Ahora ya está. Gracias. El preludio típico que tendrías en 64 bits, con lo que, por ejemplo, podrías buscar pues, toda esta secuencia de bytes hasta que encontraras esa firma del inicio de la función. ¿Vale? ¿Qué tiene de bueno? Que normalmente, si encuentras la firma de inicio de la función, puedes retroceder buscando los offsets cerca, porque estarán otras funciones similares cerca. Reversear aplicaciones móviles, en concreto Flutter, y con protecciones es un horror, ¿vale? Porque me he visto obligado a hacerlo, porque si no, voluntariamente no lo habría hecho nunca, ¿vale?
Entonces ahí lo mismo, pues para las dos funciones me monto para el offset de la primera o para el offset de la segunda y ya puedo apuntar ahí y ya podría construirme la función nativa, ¿vale? Y este sería un poco pues todo el código de fabricarme esa función nativa apuntando a ese binario. La dirección base del programa, dónde está la función concretamente en el offset que he localizado antes con objdump. Esta es la función en sí misma, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Le pongo ptr para que veáis que esto apunta a la posición de memoria y esta es la función nativa creada, ¿vale? Uso la posición de memoria, no devuelve nada, parámetro puntero y convención de llamada por defecto, ¿vale? Que la podéis obviar. En Unix y en Win64, perdón, no hace falta que la pongáis porque siempre es el mismo ABI, ¿vale? Esto cambia en ARM, en MIPS, en 32 bits, cambia a 16. Y luego aquí, pues si veis, paso una cadena de texto que es reservo memoria para esta cadena y se la paso a la función y la imprime y ya está. ¿Vale? Como os dejaré todos el código para que podáis enredar, podéis ir siguiendo las slides paso a paso y lo podéis ver con tranquilidad. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cosa? Fuerte ahí la voz. En un sistema de 32 bits sabemos que los parámetros van por el stack, pero en 64 bits, en System 5, va por registros. Registros. ¿Cómo hace Frida por debajo? ¿Hace ROP o qué hace? Te intenta reconstruir en función a la convención de llamada que tengas por defecto y va a seguir una u otra. Y lo que hace es copiarte normalmente en registros intermedios y ya está. O sea, pero ¿cómo manipula los registros? Me refiero. Te hace copias en una zona de memoria que reserva y que luego los devuelve a su lugar de origen cuando está saliendo de las funciones. O sea, acuérdate del trampolín, pues hace un mini preludio para proteger un poco dónde está entrando y luego restaurarlo cuando va a salir. Vale, muchas gracias. Normalmente tiene que ser totalmente transparente para ti. ¿Vale? En este caso, como soy yo el que está diciéndole qué parámetro es cada cosa, soy yo el que está apuntando a posiciones de memoria concretas que están dentro de mi contexto. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Venga, perfecto. Aquí lo estoy extendiendo un poco, ¿vale? Para que veáis que estoy metiendo algún detalle más con un callback, ¿vale? ¿Por qué un callback? Esto es complicado. Realmente, una función nativa y un callback nativo son exactamente lo mismo, ¿vale? A efectos de Frida es un puntero, ¿vale? Al que tú vas a ir a hacer algo. La diferencia esencial está, cuando llamas a una función nativa, soy yo el que invoca desde espacio de JavaScript código nativo que está en la máquina remota, ¿vale? Cuando hago un callback, en este caso, ¿vale? Uy, me he dejado native function en vez de callback, perdonad. Ahí está. Pero esta diapo está mal, ¿vale? Esta diapo debería ser este contenido de aquí, ¿vale? Entonces esta ya me da la 15, vale. Venga, perdonad. En esta, el callback, la diferencia está en que no soy yo el que desde JavaScript va a llamar a la función, sino que algo está pasando en el remoto que va a invocar mi función. Es decir, recordad, con una función nativa desde JavaScript yo invoco la función y con un callback desde nativo alguien hace algo que termina invocando mi callback, ¿vale? Para Frida es lo mismo. Es un puntero a una función que le habéis dado una firma para cargarla. Pero acostumbrados a los callbacks porque, por ejemplo, con el keylogger, que ahora lo veremos un poco más en detalle, los necesitáis porque los mensajes de Windows, por ejemplo, al teclear las teclas, lógicamente tú no estás haciendo ahí un bucle seleccionando, estás esperando a que te llegue el mensaje. Eso desencadena una llamada desde nativo contra JavaScript, ¿vale? Entonces el callback sirve en ese caso concreto de tienes mensajes que no controlas tú y que te van a generar la llamada. Venga. Y aquí, por ejemplo, pues esto es una llamada interceptor para que cuando este callback que yo he creado me reemplaza la original por la mía. ¿Para qué podéis usar esto? Pues imaginaos que esto en vez de ser una función de print, fuera una función de cifrarle el disco a alguien porque soy un ransomware, ¿vale? Pues si identificáis la función que está escribiendo el fichero cifrado, la nulificáis o la reemplazáis por la vuestra inocua
y ya tenéis un malware desactivado. Ya está. ¿Vale? Esto se usa mucho, por ejemplo, si no quieres modificar la firma del artefacto, del binario, porque está judicializado o lo que sea, con DBI, con instrumentación binaria, lo haces desde fuera, le cambias el comportamiento al binario y en ningún momento estás tocando su firma, solo estás cambiando el comportamiento. ¿Vale? Entonces, tienen usos infinitos, desde nulificar a cambiar comportamientos. Hay un proyecto que hice hace tiempo para una entidad financiera que tenían una herramienta que emitía log y en el log emitía los números de las tarjetas de crédito en claro. ¿Vale? Así, a cholón. Y salían además cada transacción, el número de la tarjeta de crédito bien visible. Era una aplicación no mantenida, la empresa que la había hecho hacía 30 años ya no existía y no tenían forma de quitar eso, lo necesitaban. Estaban planteándose si hacían un proyecto de reconstruir la herramienta entera, 3 minutos con Frida, juquear la función de escritura y censurar el patrón de la tarjeta de crédito. Y en vez de gastarse 4 millones, me pagaron a mí unos cuantos menos, ojalá, ¿vale? Y problema resuelto. Y lo tienes cargado en Legacy y ya esa aplicación puede durar otros 15 años, ¿vale? Que no sé yo por qué me meto a hacer esas mierdas, pero bueno, en fin. Esta tabla, para que la que tengáis en la cabeza, ¿vale? Cuando es código nativo que llamo yo, native function, función nativa. Cuando es código nativo que genera algo que me llama a mí en JavaScript, un callback, ¿vale? Seguid esta regla siempre. Es lo mismo, es un puntero, ¿vale? Venga, me va a saltar la POC, o si no la haré luego, ¿vale? Importante con Frida, tenéis que aprender a manejaros reservando memoria. Las estructuras de datos, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. He hecho una estructura de datos que tiene 4 longs, ¿vale? Para, pues, por ejemplo, las esquinas de la pantalla, ¿no? Esto en C o C++, pues ya sabéis, es un struct que le dais los tipos de datos y ya está. Pero cuando estáis en JavaScript, recordad, conectándoos a algo que está en modo nativo, en vez de todo saber dónde, tenéis que reconstruir la estructura para poder usarla, ¿vale? Y a veces no es tan sencillo. Hay estructuras, pues imaginaos, que tienen unions, ¿no? Pues tienes 2 campos que en realidad ocupan el mismo espacio, ¿vale? Porque es un union, comparten el espacio asignado, ¿no? Entonces, tomar decisiones de qué es lo que vas a meter ahí, pues miras el union y dices, pues le dedico los 8 bytes y ya veré qué pasa, ¿vale? Pero no es tan sencillo, porque si te llaman con un callback y el que te está llamando es quien controla la estructura que se le va a pasar a tu función, si no has hecho la estructura correcta, no tienes los campos correctos, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces te tienes que acostumbrar a esto que se hace en un momento creando un struct. Tú en Frida tienes que tener una posición de memoria que sea un reflejo fiel de esta estructura para recibir un valor, ¿vale? Y a veces es una movida. Por ejemplo, voy a hacer una función, esto os lo pasaré entero el código, ¿vale? He dividido la función en trozos porque es que no veía manera de meterlo todo en una sola diapo para poder explicarlo sin que se viera la letra pequeñísima, ¿vale? Entonces he ido troceando. Esto sería mi función para leer un rectángulo al que le voy a pasar una dirección de memoria donde sé que está la estructura del rectángulo, ¿vale? Y aquí veis que me voy a crear un objeto rect en JavaScript. Recordad que esto es JavaScript, ¿eh? Todo el rato esto es JavaScript, ¿vale? Y devolveré el objeto que he creado al salir de la función, ¿vale? Me he creado otro para escribir write_rect, ¿vale? Con la dirección de memoria y los datos del rectángulo. Entonces, ¿qué hago? Esto lo vais a ver que lo hago a menudo. A ver cómo lo explico. Como yo no soy el mejor reverser del mundo, ¿vale? Pues no me dedico a esto profesionalmente, lo hago porque lo tengo que hacer en cosas muy concretas, pues yo no soy como Pancake, que es capaz de calcular binarios de 64 bits de memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues cuando sé que tengo que pasar aquí una dirección de memoria, lo llamo address, para no liarla, ¿vale? Y luego dentro de la función lo llamo ptr para reducir y no tener código de 80 millones de líneas, ¿vale? Entonces intento simplificarme la vida, entonces esto simplemente es que hago un ptr para que no sea así de larga la función, ¿vale? Venga, perfecto. Y lo mismo aquí. Lo veréis que lo hago constantemente. ¿Cómo funciona esto? Pues primero, recibo un parámetro que sé que es un short de 32 bits, ¿vale? Frida tiene
funciones de bright y de red, que por la nomenclatura sabéis para qué sirven. S de short 32. Esto es algo que va a escribir este valor con 4 bytes, por ejemplo, ¿vale? 32 bits. Y lo mismo aquí, y lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Esto es muy crítico, ¿vale? Muy importante. He visto mogollón de documentación donde la gente hace el add y no reasigna el puntero, ¿vale? Está mal. Os lo digo porque he visto mucho código de gente además muy buena que no explica lo que está haciendo y tú ves ahí que hace ptr-add 4, ptr-add 8, ptr y no están asignando, pero el tema es que cuando tú desplazas, cuando haces add, lo que le dices a este puntero es que se mueva 4 bytes hacia adelante, ¿vale? Y te tiene que devolver la nueva posición que se la vuelves a asignar a ptr. Si no haces esto, sigues estando, ptr está apuntando al principio y lo vas a reescribir aquí. Bueno, no os hacéis a la idea, toda la documentación y todos los scripts que me he encontrado con esto mal. Que, claro, cuando estás aprendiendo te lo crees y no entiendes qué pasa porque la estás liando y no sabes lo que estás haciendo mal. ¿Vale? Pues eso que lo recordéis. Si avanzáis el puntero o peor, si utilizáis chaining en JavaScript, que esto también se ve mucho, add 4, add 8, add 20, add 16, tened claro dónde está el puntero, ¿vale? Porque el chaining a lo mejor no va a dejar claro lo que estáis asignando al final en este valor de aquí. Yo, que insisto, no soy el mejor reverser del mundo, lo que hago es, me lo pongo fácil. Añado 4, ahora puntero apunta a donde apuntaba más 4. Añado 4, ahora puntero apunta a donde apuntaba más 4. Y me lo hago legible para humanos, ¿vale? Entonces, acordaos de esto. Entonces, ¿qué he hecho con esto? Pues ya he creado la estructura. Esta estructura, que eran 4 bytes, lo meto aquí y ya está. Ya tenéis una estructura de 4. ¿Cómo lo leería? Pues al revés, desde el puntero leer uno de 32 bits, avanzo el puntero y leo otra vez, y leo otra vez, y leo otra vez, y ya está. Entonces, con esto os podéis construir estructuras complejas, simplemente tenéis que llevar en la cabeza o en un papel cómo es la estructura y qué tipo de datos tiene, cuánto ocupa, porque, claro, luego podéis hacer allocs de 16. Si eran 4 longs de 4 bytes, pues son 16 bytes la estructura entera, ¿no? Entonces aquí reservo memoria para 16 bytes, pongo la localización en memoria y escribo. ¿Veis? La función esa de escritura que os he dicho antes. Lo escribo en esta posición de memoria con los valores que antes he interpretado. Y de vuelta lo puedo leer en el objeto rect. Y ya está. Esto es mucho más importante de lo que parece, porque os vais a encontrar mogollón de APIs que dependen de estructuras que son muy complicadas, o peor, os encontráis una lista anidada que la estructura son 3 campos, pero apunta al siguiente elemento de la lista. Y vais a tener que saber gestionar el leer un nuevo elemento, el leer un nuevo elemento. Entonces, recordad, siempre tenéis que reservar memoria para esas estructuras. Haceos un bucle, por ejemplo, que tenga una lista que apunte a cada elemento y lo vaya cargando con la memoria reservada, y que recordad que siempre tenéis que leer, o escribir el tipo de dato con el número de bytes que le vais a pasar, ¿vale? Y ya está, no tendríais más complejidad. Y tenéis un montón de funciones, ¿vale? Frida tiene para leer cualquier tipo de dato típico que podáis usar en APIs, pues lo tenéis por ahí, podéis leer en muchos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, claro, aquí habría un debate largo, ¿no? ¿Por qué voy a utilizar un tipo de dato si simplemente con avanzar los bytes, si estoy avanzando un byte, ya sé que es un byte, si avanzo 8, ya sé que será un largo de 8 bytes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso depende de lo que queráis hacer, pues, esperamos, al final acostumbraos a ir moviéndoos con el puntero de memoria. Tenéis con signo, o sea, perdón, no era short, era el signet, perdonad. El U es un signet y el S es signet, perdonad, ¿vale? Podéis leer punteros, podéis leer cadenas de texto en C, es decir, va a esperar que esté terminada en nulo, o arrays de bytes, que esto cuando estás usando rutinas primitivas de cifrado es muy importante, porque normalmente casi todas las primitivas criptográficas trabajan siempre con bytes y no con cadenas, ¿vale? Aunque nosotros tendemos a pensar en cadenas de texto, realmente suelen ser arrays de bytes, ¿vale? Y lo mismo, pues para reservar memoria me reservo un byte, me reservo 2, me reservo 4, me reservo 8 y escribo la respuesta a la pregunta más importante del universo, 42, ¿vale? Y ya está. Te permiten moverte, recordad,
Esto es JavaScript, corriendo en mi máquina Linux, que todo esto está ocurriendo en la máquina remota Windows, donde yo me he atachado al Notepad. Todo el espacio de memoria donde tengáis permisos para escribir, podréis escribir. Y todo el espacio de memoria donde tengáis permisos para leer, pues podréis leer. Pero Frida también tiene funciones para que os cambiéis permisos de páginas, por si lo necesitáis, ¿vale? Otra cosa es que podáis cambiar y ponerle RWX a todo el espacio de memoria del proceso, ¿vale? Ahí tenéis un montón de funciones, ¿vale? Podéis duplicar memoria, podéis hacer copy, o podéis hacer, esto está mal, eso es dup, ¿vale? Eso no es duo, es dup. Perdonad, es la diapo, vale, ya luego lo miraré. Ahí debería poner memory.dup, que lo que hace es duplicarte desde esta posición de memoria un número de bytes y te devuelve donde ha hecho el duplicado, ¿vale? Y con copy, con destino, origen y número de bytes, pues lo mismo, te hace copies. O protect y cambiáis aquí para una zona de memoria concreta una página y le cambiáis los permisos si queréis. Obviamente tenéis que tener permisos para poder hacer esto, no llegáis ahí y le cambiáis la protección a una página de memoria y ya cargáis ahí vuestro buffer overflow y magia, ¿no? ¿Vale? Y tiene una maravilla, que esto para el año que viene, que es el módulo C, que con Frida podéis directamente, en vez de hacerlo en JavaScript, JavaScript es la excusa para que carguéis el interfaz del módulo C. Y aquí metéis código directamente en C y ya tenéis la estructura creada y podéis hacer cosas con ella. Y podéis continuar aquí haciendo mucha ejecución. Hay gustos para todos y sabores para todos, ¿vale? Con Frida. Podéis hacer infinidad de cosas, podéis hacer multitud de aproximaciones. Yo tiendo, antes a lo mejor me gustaba más invertir tiempo en cosas muy técnicas, ahora lo que necesito es que las cosas funcionen, ¿vale? Entonces, como ya no necesito molarme a mí mismo un montón para presumir de hacker, el que se haga en Python y JavaScript me sirve de sobra. Ahorro tiempo y lo hago súper rápido, ¿vale? ¿Os acordáis lo que hemos dicho de etiquetar la librería? Pues se hace la carga y aquí lo hago yo a mano, ¿vale? ¿Os acordáis que antes os decía lo del módulo load? Yo podría cargar la librería directamente dejándole la magia negra a Frida y entonces Frida cargará la librería y estás sujeto a ataques de sideloading, cuidado, ¿vale? Y luego buscas el export y ya lo cargas y ya lo tienes, ¿vale? O lo hacéis vosotros a mano. ¿Cómo lo hacemos a mano? Pues ya conocéis el proceso, perdón. ¿Qué? ¿Ya? ¿Quieres matarme? ¿Cómo lo haces? Pues conocéis el proceso entero. ¿Cómo se carga una librería dinámica en Unix? Pues con dlopen. ¿Qué necesito para cargar con dlopen? Pues necesito la función dlopen, necesitaré dlsim para poder cargar símbolos, ¿vale? Y probablemente dlerror, por si da algún error de carga, que esto hasta lo podríais obviar, porque si lo habéis hecho bien no va a dar error de carga. ¿Qué hago? Busco dónde está dlopen, me hago una función nativa para llamar a dlopen desde mi código en JavaScript. Ojo, repito lo que os estoy diciendo. Imaginaos que yo estuviera instrumentando una máquina Linux a 15.000 kilómetros de esta y estoy diciéndole que me haga carga dinámica con dlopen desde JavaScript, ¿vale? Que aquí tengo mi función. Sé la firma de la función, devuelve un puntero y le pasas como parámetro un puntero y un entero, ¿vale? Con dlsim lo mismo, puntero, puntero, con dlerror, puntero, nada, ¿vale? Me creo unas constantes que son las típicas de quiero que lo cargues, haga carga lazy y que sea cargado en espacio global con el 100 y ya está. Me reservo memoria para poner el path entero que me he creado aquí, la variable lib, apuntando a dónde está mi librería, se la paso para que esté aquí metida en esta variable. Lo podía haber hecho de otra manera, ¿vale? Simplemente por ilustraros todos los pasos mezclando todo, ¿no? Llamo a dlopen como lo llamaría en cualquier Unix para cargar una librería dinámica, ¿vale? Y tengo un handle para esa librería. ¿Que el handle es nulo? Error. ¿Que no? Continúo. Saco la función que la voy a investigar con dlsim para que me localice, a partir del handle a la librería, búscame el símbolo de esa función concreta y ya a partir de este momento con la función creada, con una función nativa contra ese puntero, ese offset concreto, ya la tengo y ya la podría ejecutar. ¿Vale? ¿Qué tiene de bueno? Que luego
yo podría, si quisiera, DL close. Atentos a esto. En ejecución, pinchado al binario remoto, cargo la librería, que si no la leo de disco, mejor, para no dejar una traza forense. Imaginaos que yo la tuviera precargada en otro sitio y pudiera leerla desde donde fuera. La cargo, la uso y la descargo. Y adiós evidencia forense. ¿Vale? Es maravilloso. Pero es que esto también lo podéis hacer en Microsoft. ¿Vale? Tengo mi librería deadbeef.dll, le digo que quiero utilizar la función, que de dónde la voy a sacar, pues bueno, la puedo sacar de muchas maneras, pero lo puedo hacer con load library w. Y entonces desde kernel 32 me importo en la función, me la traigo a mi espacio en JavaScript, utilizo getProcAddress para obtener el handle del proceso, libero la librería si no la voy a usar después, con lo que también voy a dificultar en proceso forense y ya está. Lo del bootloader. Esto lo he puesto porque me apetecía. Os voy a contar la anécdota. Vale, voy bien de tiempo. Venga. Espera, voy a hacer una cosa. Me voy a dejar aquí donde estoy porque luego volveré. Chapter 8. Sí. Me he hecho un script porque es que cargo el QM. Mirad, ¿veis que está cargando ahí? Le he quitado la consola para que lo veáis solo por serial. Esto que estáis viendo es que estoy cargando mi propio kernel modificado. Ocupa 128 megas esto, ¿vale? Mi idea es flashearlo en USBs que voy a utilizar y le voy a quitar el sector de arranque a mis máquinas y no voy a dejar que mis máquinas arranquen sin el cacharro que voy a llevar yo siempre encima. Ahora os explico por qué ha pasado esto, ¿vale? Está cargando. El kernel de Linux ya está cargado. Ahora lo que está cargando son Python y otras mierdas que tengo en el initial run disk, ¿vale? Que ahora ocupa la monstruosidad. Y eso es el kernel arrancando. ¿Qué es lo que he hecho? Pues me he creado un módulo que fuerza la carga de Frida y ya está. Entonces ahora yo tendré la máquina corriendo. ¡Ah! Kernel panic. ¿Qué dices? Mal. Mierda. Un segundo. A ver qué he liado yo aquí. Que a veces pasa. Que como estoy ahí en pruebas todavía con esto, perdonad el coñazo de volver a cargar esto. Si no, lo paso. Era simplemente por contaros mi anécdota de cómo entré en pánico hace unos días con que alguien me estaba bicheando el ordenador. ¿Vale? Que alguno me ha leído por Twitter y se me descojonaba. ¿Vale? Tengo la explicación, sé lo que pasaba, ¿eh? Pero bueno, ya como entré en pánico, pues me puse a buscar medidas de protección. A ver, un momento, que esto... A ver... Vale, ahora debería empezar el kernel y esperemos que no explote. Y si explota, paso. Y ya... Esto me tiene que dejar en un RAM disk inicial, que es donde yo tengo tropecientas mil cosas metidas, ¿vale? En mi USB. Entonces yo arranco desde mi USB, me levanta un kernel de Linux y me mete ahí 8000 herramientas, entre ellas un FreeDAS Server que ya lo tengo preconfigurado para esperar a que yo me conecte o para conectarse a un Frida portal que tengo por ahí en internet. Mira, ahora sí, ahora no ha cascado. Vale, guay. Pues veréis que me deja ahí en el prompt chapter 8, a la de 1, a la de 2, a la de 3, ¿vale? Y entonces, yo aquí tengo corriendo el sistema. Si me fuera a otra terminal, voy a dejar esta en un lateral, ¿vale? Me voy a ir a Stick 2025. Perdonad, que voy a Activate. ¿Sabéis lo malo? Que ahora no me acuerdo de la IP que tiene la puñetera máquina. Ah, no, sí, además hice nada. Sí, me hice un mapping yo. Vale, hago Frida PS -H 127.0.0.1. Lo que hice es mapeármelo en un puerto en localhost, ¿vale? Para que veáis que ahí está corriendo. ¿Veis? Esto es todo lo que está corriendo porque es un bootloader que me he hecho yo entero, que lo único que hace es arrancar mi FreeDAS server, que hace varias cosas. Bueno, ¿por qué hice esto? Hace unas semanas llegué a la oficina y le di a encender el ordenador, saltó el arranque, vi aparecer el logo de la BIOS y tal, y de repente me apareció el iniciar sesión en el Linux. Claro, y me quedé parado diciendo, hostia,
no he metido la contraseña de cifrado del disco. Y me entró el acojone que no os hacéis a la idea. No sé si sabéis que estoy en una pelea legal con la Liga de Fútbol Profesional y pensé, estos cabrones me han bicheado el equipo, ¿vale? Y me entró una paranoia, no os hacéis a la idea el nivel de psicosis que me entró. Porque os lo juro que vi el arranque pasar y no me pidió la contraseña en ningún momento. Entonces entré en pánico. Tengo cifrado de disco completo con Lux, ¿vale? Cifrado con Linux. Y ya me puse a diagnosticarlo. Estoy hablando con Alfonso Muñoz, que Alfonso sabe mucho de estas cosas, y me decía, cerraste el ordenador sin darte cuenta, metiste la contraseña y lo paraste justo en ese momento. Se quedó en memoria, en el Iberfield de Linux, en el swap. No tengo swap. O sea, yo no tengo archivo de intercambio. Lo genero dinámicamente cuando está el sistema arrancado ya y lo hago en memoria, además. Le quito 2 gigas a la RAM. Y ya mirando vimos que efectivamente Lux, ojo con esto, como suspendáis el equipo inmediatamente después de meter la contraseña, tenéis ahí un rato que se va a quedar la contraseña ahí guardada. Al volver, la inyectó y siguió desde el punto donde se había quedado. Yo entré en pánico con esto. Entonces me hice mi propio bootloader y ya que lo estoy haciendo, pues de paso me estoy inyectando todas las herramientas de asalto para que cuando llegue lo pinche en el equipo de alguien, eso arranque y haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Anécdota, que era por daros la brasa con mi rollo spam, etcétera. Venga, volvamos al keylogger y termino ya, que nos quedan escasos 20 minutos. Esta es la nueva sintaxis de cómo se hace con el keylogger, ¿vale? Entonces, muy importante, tenéis que miraros bien los APIs de Windows porque es harto complicado verte todos los tipos de datos, ¿vale? Para los que lleváis haciendo esto en exploiting y haciendo reversing de Windows, pues lo tendréis tirado, os lo sabréis de memoria, pero para mí que esto lo hago como entretenimiento, entre comillas, o para proyectos concretos, pues me cuesta bastante, ¿no? Entonces, leyéndome todos estos APIs vas viendo cada tipo a qué corresponde y en muchos casos es que tampoco lo tienes claro, porque te pones a rastrear el tipo, ves que en un sitio de la documentación dice que es un entero largo, ves que en otro te dice que es un puntero, tomar por culo, todos son punteros, ¿vale? No os compliquéis la vida. Es muy importante cuando estéis haciendo un keylogger que tire de hooks del sistema operativo que os acordéis siempre de que tenéis que llamar al next hook, porque el sistema operativo, las herramientas de seguridad, los EDRs y otras herramientas de protección añaden sus propios hooks, ¿vale? Entonces, que no se os olvide, ¿vale? Aquí yo estoy creando un callback, ¿os acordáis? ¿En qué caso tenía que usar el callback? Cuando es el sistema operativo el que me va a llamar a mí. Es decir, cuando es el modo nativo el que va a llamar al modo JavaScript. Entonces, en este caso, como este hook PTR va a recibir el callback de cada pulsación de teclado, el callback recibe una estructura concreta, ¿vale? Avanzo. ¿Qué es lo que recibe? Es esta estructura LParam, ¿vale? Buena noticia con el keylogger. También no lo entiendo. O sea, sinceramente, ponle una barrera de entrada un poco más complicada a la gente para hacer malware, ¿no? Lo único que necesitas es este primer campo, que es el scan code de la tecla pulsada. Coño, ponlo al final y que por lo menos tengan que currarse una estructura, no sé. O sea, yo realmente, en vez de tener que hacerme toda esta estructura que es harto compleja en Frida, ¿vale? Es que con leer desde la posición de memoria un doble word, 8 bytes, a tomar por culo, ya lo tengo, ya tengo el scan code, ¿vale? Pues tampoco lo entiendo. Mira que sería fácil que Microsoft cambiara esta estructura para que esto pasara a la última posición, para que para poder acceder a ese campo tuvieras que parsearte la estructura entera. Que no va a ser imposible hacerlo, pero joder, le ocupas más tiempo. Yo, en vez de tener que perder 1 hora pensando cómo voy a hacer esto, con leer estos bytes se acabó, ¿vale? Aquí lees y te vuelve en LParam, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que en vez de hacerme la estructura entera para recibir el mensaje del hook de Windows, solo leo un entero y se acabó. Y ni siquiera me complico la vida, le uso la propia función del propio Frida y así es fácil. Entonces, haciendo esto estoy aprendiendo muchas cosas que, pues, bueno, como nunca había hecho un keylogger, pues no me planteaba y me sorprende muchísimo que esto pueda funcionar como funciona. O sea, no me entra en la cabeza, no lo entiendo, ¿vale? Entonces, conclusiones. Claro, todos los que estáis acostumbrados a programar en ensamblador o en C o en C++, pues todo esto os da igual. Porque o usaréis Frida o utilizaréis otros métodos, os haréis vuestros propios módulos de carga dinámica para inyectarlos, o reemplazaréis vosotros, o lo haréis con DBI con PIN, o lo haréis de otras maneras, ¿vale? Pero para mí, que soy viejo, vago y perezoso, ¿vale? Hacerlo en Python y JavaScript me resuelve la vida, porque no tengo que complicarme y perder 3 semanas analizándome el código, debugueando y mil mierdas, ¿vale?
que sí, que al final hay que hacerlo, pero joder, que solo lo tengas que hacer cuando de verdad sea necesario perder 3 horas, cuando con una función en JavaScript lo resuelves en 1 minuto, ¿vale? Muy importante que hay aquí herramientas esenciales que me he dado cuenta, hablando con alumnos en la universidad y con otros alumnos en FP y otros sitios, hay herramientas que la gente es que directamente ni las conoce, ¿vale? Hablas con los alumnos y nunca han usado GDB y no la conocen, y nunca han usado TCP/DAMP y no la conocen. Entonces también es importante, es verdad que tenemos que usar herramientas punteras, pues Hydra, Radare y tal, pero hay herramientas que os las vais a encontrar en sistema operativo cuando tengáis que acceder en remoto y os va a resolver mucho la vida. Porque de la misma manera que hago DLOpen y cargo una librería, puedo invocar a TCP/DAMP o la libpcap y la cargo y la uso desde un proceso y luego la descargo y no se ha enterado nadie de que estaba sniffando en esa máquina. ¿Vale? Entonces, me preocupa, es muy importante esto porque hay, a ver cómo lo expreso. Creo que ahí se está verticalizando muchísimo el conocimiento. La gente sabe hacer cosas ultra complicadas con reversing y luego cosas evidentes como que cargues la pcap porque ya está en el puto sistema y yo no tenga que hacer nada más y la cargas en memoria y la usas juqueada, no lo entienden. Entonces me sorprende mucho y creo que deberíamos intentar también salirnos un poco de todo ese rollo súper avanzado y ver los basics. Igual que en ciberseguridad configurando reglas de seguridad, lo básico, pues también hay que retornar pues, a herramientas tan básicas como estas, ¿no? Luego, que os olvidéis de que Frida solo sirve para mobile, ¿vale? Es donde tiene un sentido natural porque estás en un sistema bastante encorsetado que te pone muchas limitaciones, pero en sistemas operativos pesados, en aplicaciones pesadas, carga dinámica de librerías, con Stalker podéis ensamblar, podéis usar Capstone, ¿vale? Es decir, hacéis un script en Python que por un lado invoca un script JavaScript de Frida, pero por otro usa Capstone para que ensambléis un shellcode. Se lo pasáis del contexto Python al contexto Frida, o sea, al contexto JavaScript, y lo inyectáis. O sea, pensad que tenéis plétora de herramientas para hacer lo que os dé la gana. Y luego, yo ahora me estoy intentando meter mucho en cacharros embebidos, en cacharros en hardware puro. ¿Vale? Estoy enredando un poco, sobre todo hasta donde yo llego con la edad que tengo, con ARM, pero también estoy intentando enredar con MIPS para ver otras cosas, ¿no? Y es que, joder, si encuentro una vulnerabilidad en un cacharro embed, tiene algo de memoria donde yo pueda cargar un gadget o pueda meter algo que me permita juquear, ya está. Una vez ya lo he inyectado, me salgo fuera y lo hago desde mi consola tan tranquilo en Python y JavaScript. ¿Vale? Y no me complico la vida con Unicorn o con tener que emular 8000 integrados. Pues paso, ¿vale? Que no estoy para eso. Hay gente muy buena que hace esto, ¿vale? Yo, como vosotros, probablemente odio a muerte y más que todos vosotros juntos el JavaScript, ¿vale? Es el peor lenguaje de programación que se ha inventado en la historia de la humanidad. Pero lamentablemente esto funciona con JavaScript y bueno, pues cosas que otra gente hace dedicando mucho tiempo en C++, yo las hago en 3 líneas de JavaScript. Ahí os lo dejo. Vosotros veréis cómo queréis aprovechar esto. Pero sobre todo con juniors que necesitéis que sean productivos relativamente rápido, no vais a lograrlo metiéndolos con Unicorn, C++ y que se peguen una semana con Hydra. Eso es a largo plazo. ¿Vale? Eso es lo deseable que queréis tener en un reverser a largo plazo. ¿Vale? Pero hay muchas otras cosas que podéis hacer a muy corto plazo que son productivas y rentables, como por ejemplo juquear o usar Frida y otras cosas. Y luego recordad que hay mucha gente en FP que hace desarrollo de aplicaciones multiplataforma o desarrollo de aplicaciones web que saben JavaScript. Mover esa gente, que no sé si vosotros sois de los que vais llorando por los rincones, no encuentro profesionales, no encuentro talento, nadie se deja contratar, que págale 70.000 al año y verás si aparecen. Pero bueno, imaginemos que queréis ir a por un junior que ha estudiado desarrollo de aplicaciones multiplataforma, FP-DAM, ¿vale? Pues saben JavaScript. A lo mejor no necesitáis que sean super hackers, que sepan Unicorn, C++, Hydra, Radare, Rizin y la madre que los parió. ¿Vale? A lo mejor un tío que sabe programar en JavaScript lo podéis reconvertir muy rápido para que use Frida y haga cosas de exploiting inimaginables. Ojo, ¿eh? O de equipo rojo, o de reversing, o de ingeniería y forensics, etc. ¿Vale? Entonces, joder, yo cada vez que discuto esto con amigos míos, que son obviamente del rincón duro, del old school, del ensamblador, siempre termino en lo mismo. Digo, mira, tío, tú llevas
30 años haciendo esto, está muy bien, ¿vale? Yo he hecho muchas otras cosas y no me ha interesado nunca especializarme en nada, ¿vale? Entonces tú estás especializado, me parece de puta madre, pero es que lo que haces tú después de 30 años de especialización, yo ahora lo hago con 4 líneas de JavaScript. Háztelo mirar, a ver si eres rentable para la organización, ¿vale? Que de la pirámide, aquí arriba, tenéis a Rubén Santamarta, a Abel Valero y a Pancake. El resto, a lo mejor no lo quiere contratar nadie, ¿vale? Y eso, que gracias, me he adelantado un poco. Tenemos 10 minutos de preguntas, si queréis. Preguntas. Gracias. No sé cómo vamos de hora, pero vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Tengo un sobre para el dinero. Pues nada. Sí, hay una por allí. Vale. Ya creía que me libraba. Muchas gracias, Román, por el laboratorio, me ha gustado mucho. Te quería preguntar, bajo tu experiencia con Frida, ¿qué es más fácil, construir un native callback o un native function? ¿Y qué escogerías? Es lo mismo. No, pero ¿qué escogerías si pudieses construir un native callback o un native function y por qué? Yo prefiero la native function porque la controlo yo totalmente. Cuando te invoca a alguien el callback, tú no sabes lo que te van a escribir ahí. Me da todo el repelús del mundo. Cada vez que veo que voy a tener que esperar que código nativo me invoque el lado JavaScript, me pongo malo. Porque ya sé que me tocan 3 horas de debug de por qué esta mierda no funciona. Entonces, siempre prefiero tirar de native function. Recuerda que cuando usas native function es porque la vas a invocar tú. Pero cuando es un callback es que lo va a invocar el sistema operativo o la aplicación y te va a devolver algo. ¿Vale? Entonces, a veces es que no tienes ni opción a decidirlo. ¿Vale? Con el keylogger, por ejemplo, yo no decido usar un callback, es que tengo que usar un callback para que me escriba la estructura del WM keyyap, el mensaje de alguien ha pulsado y ha soltado la tecla. Pero si puedo elegir, native function, tienes más control de todo lo que... Es lo mismo, es un puntero, ¿vale? Pero prefiero native function, estoy más cómodo. Vale. Muchas gracias. A ti. Más preguntas, si no, nos vamos a tomar café todos. Y yo descanso. A la de 1, a la de 2... Vaya, hombre. Aquí abajo una. Hola, oye, muchas gracias, que está súper chulo. Yo tengo muy bajo conocimiento técnico, muy poco. Y yo. Pero de todo lo que has contado de estas herramientas y demás, los firewall no lo paran. O sea, yo entiendo cuando tú te vas a meter, lo para el firewall y cuando montas el portal, igual también, ¿o no? ¿Qué hay que hacer el firewall aquí? ¿Cómo? A ver, en red, muy complicado si haces lo que tienes que hacer, que es abrir un canal cifrado o esconderte dentro de lo que hace el navegador con un reverse HTTPS. Si estás tirando además de las credenciales que el usuario ya tiene abiertas, vas a pasar por el proxy de navegación y no te va a ver nadie. Y si tienes camino abierto a Internet, un túnel SSH que te montas o te haces XOR de los bytes que mandas y ya te digo yo que no lo va a detectar ni Dios. O sea, en red muy complicado. En máquina es lo que a mí me llama la atención. He ido probando con distintos fabricantes y yo no veo... Y peor. O sea, venga, algunos sí, te detecta el binario de Frida Server recién compilado y tal, pero le cago 2 cambios y tal y no se pipa a nadie. Lo único que me ha pasado últimamente con Windows 11 es que me pide que le autorice el interfaz de red. Ya sabéis que te dice, este programa quiere acceder a no sé qué, y hay 8000 bypasses para eso, para que ni se vea. ¿Vale? O incluso engañas al usuario para que te lo autorice él, ¿no? O tiras de un proceso que ya lo tenga y te comunicas a través del proceso y se acabó. Así hay 1000 maneras. ¿Dónde está el problema? Yo creo que el problema está en host, que no entiendo por qué no hay reglas específicas para detectar todo lo que tiene que ver con este tipo de herramientas. No ya Frida en concreto, ¿eh? Frida es uno de los 8000 frameworks que tienes de hooking, de DBI y de tal. Y luego me sorprende profundamente lo fácil. O sea, yo insisto, yo no había programado un keylogger en mi vida. O sea, empecé con esto en el 2023 porque tuve una curiosidad. Digo, ¿cómo de difícil será programarse un keylogger en Frida, no? Y me puse, digo, hostia puta. Y ahora estoy con otra cosa, que me estoy reimplementando Mimikaz, pero con JavaScript en Frida, para que os hagáis a la idea, solo por probar. Está tirado. Entonces, sabiendo las APIs que está usando Mimikaz, usas tú las mismas y se acabó. ¿Vale? Con la diferencia de que a mí no me van a detectar.
y a mí mi CAD lo detecta a todo Dios. Entonces, yo no lo veo claro y no entiendo muy bien por qué no hay detección inmediata de todo esto. Y ojo, binario de que me lo descargo de la web y lo subo a una máquina, ¿eh? No que me lo haya recompilado y lo haya ofuscado y le meto un packer y la lío. No, no. Vamos, si yo fuera un fabricante de antivirus, es que por defecto todo lo que está en el releases de Frida tendría que estar en firma automática. No lo entiendo. Gracias. A ti. Nos queda no sé cuánto tiempo, si no... 6 minutos. Vale. ¿Alguna pregunta más? Si no, al descanso y al café. ¿Pero por qué quieres echar a la gente así? ¿Por qué eres así? Ahí tienes una. Si es por presionar, Sí, para que aquí. pregunten, joder. No te vas a escapar, tenemos otra, hombre. Cuando has dicho que tenía EDR de Microsoft, ¿hablas del default o configurado? No, configurado. O sea, esto no, porque es una máquina virtual que me he bajado de esas que no te puedes bajar ahora de Microsoft, pero que si sabes la URL siguen ahí, ¿vale? Y me la he bajado para esto, para que no me caducara o me la liara con la licencia o lo que fuera, ya está. Pero en una máquina, en alguna IBEX 35, probando y haciendo cosas, y ni bypasses de la AMSI, ni bypasses del EDR, ni pollas. Frida Server corriendo como un campeón. No sé. A mí me tiene preocupado el tema. Ya, además, lo he discutido con Mar Rivero, lo he discutido con mogollón de gente de, oye, ¿esto qué? Sí, sorprende mucho. Yo os animo a que en vuestras casas os descarguéis el binario y lo detonéis a ver qué pasa. Yo es lo primero que hago en todos los clientes. Voy, detono, a ver qué pasa. Para saber un poco a qué atenerme con el puesto de trabajo de mi cliente y ver un poco... Hay sitios donde sí, ¿eh? Hay alguna aplicación en concreto que en cuanto ve que levantas un binario como ese, te dice que ni soñando. Pero no es la estadística buena. Ya. Gracias. Espero que a base de dar la brasa, esto por defecto todas las casas de antivirus lo bloqueen, pero vamos, que va a dar igual. Pues compiláis vuestro propio binario y a tomar por culo. ¿Alguna pregunta más? Venga, hala, con Dios. Vale, nada, yo llevo escuchándote dar la brasa con Frida mucho tiempo. No deja de sorprendernos todo lo que podemos hacer con un entorno que tiene muy poco uso, pero que es súper versátil y que permite hacer más de una trastada. Pues nada, tenemos un breve descanso, hemos terminado un poquito antes. Muchísimas gracias, por favor, un aplauso para Román. Gracias.